Bueno, pues vamos a empezar ya con la tertulia. Les voy a presentar a Percival Manglano, concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Percival, bienvenido. Buenas noches. Vamos a hablar de ese aviso, no sé llamarlo aviso o amenaza, de impago de la deuda. Vamos a desvelar, para que la gente vea que este anuncio que ha realizado Carlos Sánchez Mato dice vamos a hacer una auditoría ciudadana. Bueno, él tiene una trayectoria que la tiene plasmada en artículos porque él pertenece a una plataforma donde ha estado lanzando la idea de esa auditoría ciudadana, ¿para qué? Para impagar. Y en esa plataforma, y lo van a ver todos ustedes, él tiene en sus artículos descrito perfectamente cómo se haría el proceso de, agárrense a la silla, nacionalización completa y definitiva del sistema financiero y quita. Es decir, impago. Y diríamos, ¿esto será una cosa de Madrid? Bueno, hoy mismo el Kichi Cádiz ha declarado a Cádiz en bancarrota. Vale. Hoy mismo publicaba el diario El País que una serie de comunidades autónomas empiezan a utilizar el término impagable. Nuestra deuda es impagable. Impagable para un político significa que no tiene ganas de pagarla. Bueno, veremos lo que ocurre. Pero vamos a ir primero, voy a presentar la mesa y vamos a ir, de hecho, con el tema que da fundamento a esta pregunta que están viendo ya ahí. Con esa investigación, con esa redada, con ese registro masivo que se ha realizado, ¿a quién? A Convergencia. Convergencia son los principales impulsores, junto con RC, de esa lista del Junts per Sí, una lista cuya causa principal es la independencia de Cataluña, la ruptura de la unidad de España. Ayer mismo ellos anunciaban y lanzaban su candidatura y, de hecho, el nombre de Artur Mas, diciendo es el gran luchador contra la corrupción. Hoy mismo, una de las mayores redadas que se han visto, ha intervenido no solamente la sede de Convergencia, la Fundación, ha intervenido domicilios particulares de gente, entre otros de algunos relacionados con la tesorería. Está investigando ayuntamientos. Ayuntamientos, uno de ellos, por ejemplo, Lloret de Mar, que la persona que aparece ya ha tenido otro escándalo, corrupción y además tramitación judicial por un escándalo con la mafia rusa. ¿Van a ir viéndolo todo? Esta gente es los del España nos roba. Bueno, pues veremos si la investigación de la Guardia Civil acaba diciendo quién es el que robaba con todo esto. Ahí tienen la pregunta. ¿Se ha hecho la vista gorda en España con la corrupción catalana? Que quieren contestar que sí, ahí lo tienen. Que no, ahí lo tienen. Les presento la mesa. Isabel San Sebastián, muy buenas. Muy buenas. Amando de Miguel, muy buenas. ¿Qué tal? Federico Quevedo, Hola, bienvenido. Carlos, ¿cómo estamos? José Manuel Yáñez, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Y Jordi Gordon, muy buenas. Buenas noches. Vamos a ver un vídeo, si os parece, de qué es lo que ocurría esta mañana, amanecía prontito para la gente de Convergencia, para la gente de Junts per Sí. Fíjense lo que les ocurría. A primera hora de la mañana, la Guardia Civil ha entrado en la sede de Convergencia Democrática en busca de documentos que confirmaran el supuesto cobro de comisiones del 3% por parte de Convergencia. Han registrado el despacho de su tesorero y también el del administrador de la Fundación CatDem, vinculada al partido en Barcelona. También se han producido registros en los ayuntamientos de Sant Celoni, Sant Cugat, Figueras y Lloret de Mar, además de la casa del tesorero del partido, Daniel Osàcar. La operación está dirigida por el titular del juzgado número 1 del Vendrell. La Fiscalía solicitó los registros después de analizar los documentos que el pasado 23 de julio se encontraron en las oficinas de la constructora Teico, propiedad de la familia Sumarroca, una de las fundadoras del Partido Nacionalista. La Fiscalía considera que Teico ofrecía dinero a cambio de la concesión de distintas obras como aparcamientos o la gestión de alcantarillados. A raíz de esta operación Petrum, los investigadores encontraron indicios sobre la mediación de la Fundación CatDem para el ingreso de comisiones del 3%, un mecanismo similar al que el juez y la Fiscalía identificaron durante la investigación por el saqueo del Palau de la Música. La operación continúa abierta y bajo secreto de sumario. Bueno, pues Isabel, el famoso 3%. Anda que no ha llovido desde que lo citó aquel señor del Partido Socialista de Cataluña en sede parlamentaria. Bueno, y hemos visto la investigación. Lo más divertido Pascual es que... Maragall, y hace exactamente 10 años. 10 años, sí. O sea que a la pregunta que hoy formulas a los espectadores, Sí, mi se ha hecho la vista gorda. es sí, rotundamente, y durante muchos años gobiernos del PSOE y del PP a cambio del apoyo de Convergencia y Unió a esos dos partidos cuando ha hecho falta. Vamos, yo no tengo absolutamente ninguna duda. En Cataluña todo el mundo sabía las comisiones del 3% o el 4 o el 2 según el caso que se pagaban por las obras públicas. Las sabía todo el mundo, se han denunciado, las denunció Maragall en sede parlamentaria y yo estoy absolutamente convencida de que el gobierno de la nación estaba al tanto de esas comisiones. ¿Por qué no se han perseguido hasta ahora? Pues por lo que digo, porque había que contar con el apoyo de CiU para gobernar, estoy convencida. Yo estoy básicamente de acuerdo con lo que dice Isabel y efectivamente, yo creo que efectivamente durante muchos años los partidos mayoritarios, que eran los que necesitaban el apoyo entonces de Convergencia y Unió para poder sumar mayorías absolutas y poder gobernar, miraron para otro lado, y de hecho la prueba evidente de aquello fue el famoso caso Banca Catalana y cómo un grupo de jueces
deciden no leerse ni siquiera el famoso sumario donde se detalla todo lo que estaba pasando. Ni siquiera lo recogieron de la sede judicial. No se lo leyeron, no se lo leyeron. Dejaron el taco en la sede judicial. Lo archivaron y no se leyeron, ni siquiera se leyeron el informe de los fiscales. Y eso es la prueba evidente de que allí se estaba haciendo una vista gorda y que había una omertá. Ha habido una omertá durante muchos años sobre lo que estaba pasando en Cataluña. Déjame que le pregunte. Es curioso, déjame simplemente, que no deja de ser sorprendente que esto pase al día siguiente de que la lista Junts per el Sí haya hecho ese alarde presentando a Artur Mas como el campeón de la lucha contra la corrupción. Y al día siguiente mira lo que pasa. Cuando hace algo más de un año estalla el escándalo Pujol, se puso encima de la mesa el que existió un pacto de silencio no escrito, lógicamente, que mientras que Jordi Pujol, en activo, sujetara el independentismo catalán, las cosas irían bien y se miraría para otro lado. Cuando Jordi Pujol decide echarse al monte y luego después confiesa inicialmente que ha cometido un delito fiscal, se rompe el pacto y entonces empieza la investigación. A mí lo que más me llama la atención es que a día de hoy, con la cantidad de porquería que está saliendo en torno a Convergencia y a Cataluña como comunidad autónoma, todavía no tenemos a nadie en la cárcel, mientras que en otros escándalos de corrupción muy gordos, muy serios, pues sí tenemos presos preventivos. Y no será por falta de imputados, que claro. Hay 4 hijos de Pujol o 5 imputados, 2 hijos del socio de esta empresa, del cofundador de Beico, etcétera, etcétera. O sea, que imputados hay muchísimos, pero en la cárcel, curiosamente, ninguno. ¿Sí? Déjame que llame la atención, hay una serie de nombres implicados. Uno de ellos, Lluís Recoder, era o fue consejero de Territorio y Sostenibilidad en etapa de Artur Mas. Santi Vila era, de hecho creo que sigue siendo en estos momentos, consejero de Territorio y Sostenibilidad también con Artur Mas. Mercè Conesa, presidenta de la Diputación de Barcelona. Es decir, no estamos hablando de gente que tenía antiguos cargos. No, han sido consejeros hasta hace bien poco, seguían teniendo ahora cargo, seguían estando al frente de organismos. Xavier Crespo, ¿por qué llamó la atención sobre Xavier Crespo? Alcalde de Lloret de Mar, porque es que ya estuvo en otro caso, de hecho un caso además gravísimo, en relación con la mafia rusa en Lloret de Mar. Es decir, cuidado, estamos hablando, hay más ayuntamientos, Amando, Jordi, es decir, hablamos de una operación muy seria, muy potente, y dejadme que veamos cómo la ha intentado tapar la maniobra, el señor Rull, directamente uno de los encargados de coordinación de Convergencia, hacía estas declaraciones. Dice que esto es por la independencia, es intentar torpedear y bombardear el proceso separatista. La espectacularidad de la acción deja claro cuál ha sido el objetivo de esta actuación, lejos de buscar la verdad y la justicia y muy cerca de influir de manera inadecuada en este proceso democrático de cara al día 27 de septiembre. Amando. A mí me llama la atención lo del 3%, porque es lo que te descuenta en una librería si compras unos cuantos libros. Es una cosa modestísima, ¿no? Como un 3%. Yo no me puedo creer que sea un 3%. ¿Según de cuánto? No, me da lo mismo. Hombre, no, 3%. Sí, es decir, pero si es de muchos millones... Si es de muchos, mucho, pues sube más el 3%. Claro, es siempre proporcional. No, pero fuera de bromas. Estamos asistiendo a una consecuencia lógica de que casi es una ley física. La corrupción es directamente proporcional al incremento del gasto público que hemos visto en las autonomías y en el Estado central, pero sobre todo en las autonomías. La prueba es que la mayor parte de los casos de corrupción se da en la administración de los presupuestos autonómicos o municipales y sobre todo con cargos a dedo. Esa es la combinación. Cuando hay cargos a dedo, es un dinero público, pero de autonomías o de ayuntamientos. Por lo tanto, el control, digamos, de los cuerpos de funcionarios es muy escaso. Hombre, la tentación es cobrar la comisión, que como digo, me parece que es más del 3%. Aquí Pascual Maragall, hombre, fue muy modesto, ¿no? Bueno, yo lo primero que creo es que, una vez más, necesitamos que den explicaciones. Es decir, ahora Convergencia se va a envolver en la bandera de nuevo y todo esto, pero lo que tiene que hacer Artur Mas es ir al Parlamento catalán y dar explicaciones a la opinión pública. Dos, yo creo que en este debate político confío en que los catalanes no caigan en la trampa de intentar tapar este asunto y que no se esclarezca. Yo creo que todos los casos de corrupción y todos los partidos que han tenido casos de corrupción, tenemos unas elecciones generales por delante, tenemos las elecciones catalanas, y algo hay que limpiar esto, es decir, de una manera o de otra, todos, de izquierdas, de derechas, de centro,
todos los ciudadanos tenemos que exigir que haya una limpieza de la vida política, que empiece a haber medidas contra la corrupción. Yo creo que además nos tenemos que felicitar de otra cosa. Los jueces y los fiscales están actuando, pese a que haya problemas, etcétera. Yo creo que el Estado de Derecho en ese sentido está funcionando. Yo creo que nos tenemos que felicitar de que realmente la justicia actúe en estos momentos, ¿no? Y la Guardia Civil, pero si hubiera actuado hace 10, 15 años, pues bien, nos habríamos ahorrado todos mucho dinero. Pero Isabel, muchísimo, el consenso político que dices que se ha roto, en el que el Partido Popular estaba, pero tenemos seguro, pero todavía, por ejemplo, yo digo, Artur Mas tiene que dar explicaciones, pero también las tendría que dar Mariano Rajoy, que no las ha dado. Bueno, que sin duda, pero si es decir, oye, pero si digo, todos tienen que dar explicaciones. Sí, sin duda, es pero decir, te esta digo, es la cuestión, ¿no? es que algunos pueden pensar que este dinero que han robado se lo han robado a, no sé, al cielo, al maestro armero. Es que nos lo han robado a todos. Lo que han robado lo hemos puesto nosotros. Por eso digo, si hubieran actuado antes, mejor. Yo quiero recordar que en aquella famosa intervención de Pascual Maragall, en la que le dijo a Jordi Pujol, ustedes tienen un problema y ese problema es el 3%, Artur Mas, portavoz de Convergencia en el Parlamento catalán, le contestó: retire usted inmediatamente eso que ha dicho porque es gravísimo, porque está usted haciendo mucho daño a Cataluña y tal, y retírelo. Y Pascual Maragall dijo: lo retiro porque, como usted muy bien dice, el país, refiriéndose a Cataluña, es mucho más importante que todo lo que se ha dicho aquí. O sea que él mismo reconoció que por la paz, un Padre Nuestro, por Cataluña, por España, por Cataluña, por un gobierno, por otro, estaban haciendo todos la vista gorda ante el latrocinio del que estaba siendo víctima la ciudadanía española, porque esto no lo han pagado solo los ciudadanos de Cataluña, lo hemos pagado todos a escote. Y como muy bien decía Pablo Casado, me parece que era ayer o hoy, le he oído unas declaraciones, tantos años diciendo España nos roba, y la campaña esa de las juventudes de Convergencia con uno con el cartel España robándole la cartera a un catalán en un cajero automático y tal, y los que estaban robando como si no hubiera un mañana eran ellos, ese partido y sus amigos. Déjame que escuchemos precisamente esas declaraciones de Pablo Casado. Que el número 4 de esa lista de Juntos por el Sí explique qué estaba pasando con el 3%. Que el número 4 explique exactamente si es verdad que hubo comisiones del 3% por adjudicación de obra pública en Cataluña durante las décadas de gobierno nacionalista. Que explique exactamente si después de llevar años diciendo que España robaba a Cataluña, puede todavía mirar a los ojos a sus ciudadanos sin reconocer que quien robaba a Cataluña era precisamente los gobiernos nacionalistas de Convergencia. Percival, ¿quién era el que robaba? Bueno, quizá habría que aclarar, en función de estas declaraciones, que ese número 4 al que se refiere Pablo es Artur Mas. Quizá no todos los espectadores lo sepan. Sí. Añadiría una cosa más, dándole un giro a la argumentación de Pablo. No es, y usando esta terminología de España nos roba, no será tanto que no es España nos roba cuanto España nos impide robar. Es decir, que lo que estamos viendo ahora es que, dado que es la Guardia Civil la que está actuando, la justicia, que bueno, depende del Estado central, la que está actuando, la que está impidiendo que se siga robando, es precisamente lo que en parte lleva a que quieran, bueno, pues dar este paso hacia la independencia para impedir que España les dificulte ese tipo de latrocinio al que han estado sometiendo a los catalanes. Y una cosa más que tiene que ver con la pregunta que se ha lanzado. Hombre, en el momento de asignar responsabilidades de unos casos de corrupción, lo más importante, desde luego, creo yo, es achacársela a quien roba. Si ha habido corrupción en Cataluña, será culpa ante todo de quienes se han llevado el dinero. Y después hay otros factores. La lentitud de la justicia, por supuesto que hay que tenerla en cuenta. El caso Pallerols, que en fin, también tuvo que ver con la financiación de uno de los partidos de CiU, es que tardó más de 12 años en llegarse a una sentencia. Bueno, si la justicia fuese más rápida, yo creo que también gracias a ella habría más gente en la cárcel de la que hay hoy. Pero sin duda hay que poner el foco siempre en quien roba, naturalmente que sí, pero también hay que poner el foco cuando, visto desde la calle, hay que poner el foco en cómo un sistema, entendiendo por sistema la arquitectura política que tenemos en España, ha dado pie o ha permitido o ha consentido o ha mirado para otro lado durante un montón de años para que se diera los hechos que estamos conociendo durante los últimos 14 meses. Es decir, yo comprendo que ahora mismo todos tenemos la obligación periodística y política de señalar claramente quién es el que está robando, y efectivamente el razonamiento que tú hacías es correcto, pero más allá, las responsabilidades hay que verlas como ciudadanos desde un punto de vista amplio, y en ese punto de vista amplio creo que
que todos los grandes partidos que han tenido la oportunidad de gobernar los designios de España han tenido su plus de responsabilidad por acción o por omisión. Cuando Pascual Maragall dijo lo del 3%, ya había pasado mucho tiempo desde que en Cataluña mucha gente, sottovoce, decía que las cosas no estaban funcionando bien y que se estaba robando. Partido Popular y Partido Socialista, y no por ese orden, conocían estas cosas, sabían de estas cosas. Bueno, estas cosas no se conocen. Eso es un supuesto. Estas cosas no se conocen, Percival, con papeles y con documentos. Bueno, hoy sí la Guardia Civil El Partido Socialista lo conocía, porque ahí está el 3% de Maragall. Claro, el socialista desde luego lo sabía. Pero achacarlo todo a la lentitud de la justicia es un elemento más de análisis. La lentitud de la justicia, por cierto, si la justicia es lenta, algo de responsabilidad también tendrá el Partido Socialista y el Partido Popular, que desde que tenemos democracia se ha hecho poco para que la justicia sea más rápida en lo que se refiere a dotación de medios, a dotación de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir... Y eso se está corrigiendo ahora, bueno, pero muy despacio. Visto desde fuera, como ciudadanos, tenemos que señalar, en primer término, sin duda, la Convergencia Democrática de Cataluña y al señor Pujol, pero también y al señor Mas, naturalmente, y tenemos que poner encima de la mesa tu análisis, pero también tenemos que poner encima de la mesa para ser ecuánimes la omisión, cuando menos omisión, del Partido Socialista y del Partido Popular. Yo creo que ese es un punto de vista amplio sobre los problemas con los que nos estamos desayunando a diario. Amando. Observar un detalle en léxico, tanto en Cataluña como en el País Vasco, que es donde empezó allá hace 100 años, la palabra España desaparece y se sustituye por el Estado. De tal forma que hay una confusión extraordinaria, porque si hay un congreso, por ejemplo, de abogados de España, se llama Congreso de Abogados del Estado. Es realmente muy confuso. Excepto que en este asunto no dicen el Estado nos roba, sino España nos roba. Es muy curioso que nunca pronuncian los nacionalistas la palabra España y ahora la ponen en España nos roba. Y claro, eso es particularmente odioso, porque no es que se quejen de la estructura administrativa, no es que se quejen de las pensiones, no es que se quejen de que les traten mal en los presupuestos, no, los españoles como tal les robamos. Hombre, eso es ignominioso, ¿no? ¿No os parece? Bueno, Chival, tú has sido consejero de Economía. ¿Cuántas veces tuviste que aguantar la famosa historia de España nos roba y prácticamente España, y ponían entre paréntesis, Madrid nos roba? Bueno, es particularmente lacerante cuando sabemos que la comunidad autónoma, y además ha habido informes que han salido hace escasamente 2 meses que demuestran que la comunidad autónoma, que de lejos es más solidaria en toda España, que aporta muchísima más financiación al resto de España de la que recibe, es la Comunidad de Madrid, pero vamos, con una diferencia abismal. Por no hablar, por supuesto, de toda la financiación que ha recibido Cataluña en los últimos 4 o 5 años para pagar sus facturas, que es que esas facturas se han pagado con el dinero de todos los españoles. ¿Con el 3% o sin el 3%? Habría bueno, que preguntar. Pues seguramente sin el 3% tendrían más dinero para pagarlo. No lo llevaba pareja. Pero que si Cataluña no ha quebrado es gracias a la solidaridad del resto de los españoles. Por lo tanto, luego ese lema es francamente pues lacerante, como digo, pero insisto en la idea que decía antes, ¿es España nos roba o es España nos impide robar? Es decir, a las élites catalanas, bueno, no a las élites catalanas como tal, sino a las élites que están en Convergencia y Unión, que ahora se dan cuenta que desde que ha salido esto a la luz, la presión es mucho mayor, que les impide hacer estas prácticas corruptas que han podido hacer hasta ahora, y lo que quieren es desembarazarse de este control y, por lo tanto, este paso hacia el vacío soberanista. Déjame que veamos, y te doy la palabra a Jordi, el historial de casos de corrupción relacionados con Convergencia, porque este no es el único caso, ni muchísimo menos. Atención. Convergencia Democrática de Cataluña vuelve a estar en el ojo del huracán. Este nuevo caso de corrupción salpica al partido de Artur Mas y se suma al amplio currículum de casos que ya acumula. El partido que presumía de transparencia pasó a ser objetivo de la justicia después de que Pascual Maragall sacara a relucir el 3%. En 2005, en el Parlament, acusó a Mas de cobrar comisiones. Molt breument, perquè penso que efectivament hem tocat el moll de l'os. Vostès tenen un problema. Y aquest problema es diu 3%. Vean algunos casos. El caso Palau, el mayor escándalo descubierto en Cataluña porque fueron saqueados más de 30 millones de euros de fondos públicos y por la implicación directa del partido de Artur Mas. Cobraron comisiones ilegales por valor de 6,6 millones a cambio de adjudicaciones de obra pública a través del Palau de la Música.
el caso Pujol, el que fuera llamado el molt honorable Jordi Pujol, cabeza de lista durante varios años de Convergencia, está en el punto de mira de la justicia. Él y su familia. Se les vincula con numerosos casos de corrupción. Artur Mas fue la mano derecha de Pujol, pero dice que no se dio cuenta de nada. Tampoco percibió que Oriol Pujol, cuando era secretario general, pudiera haber cometido un delito de tráfico de influencias, el conocido como caso ITV. Y tampoco se percató de que su padre tenía cuentas en paraísos fiscales y eso que era consejero de Hacienda. Regularizó una cuenta de 2 millones de euros en 2008. La formación que preside en estos momentos Cataluña tiene las sedes embargadas por cuestiones que tienen que ver con el cobro de comisiones. Y otro caso más, el caso Adixa. 7 excargos de Convergencia Democrática de Cataluña están acusados del cobro de comisiones ilegales. La formación de Mas está implicada directa e indirectamente. Una de las familias vinculadas con el partido desde su fundación, la familia Sumarroca, tiene a 3 de sus miembros imputados, ya que habrían pagado más de 1,4 millones de euros a un exmiembro de Convergencia a cambio de favores de adjudicación de obra pública. El caso Petrum. Casos y casos de corrupción que tienen como protagonista la formación que lidera Artur Mas, el líder que Juntos por el Sí define en su comunicado de cara al 27S como el gran luchador contra la corrupción. Pues nadie veía nada, Jordi. Y de hecho, bueno, en Junts per Sí le vemos ahí de la mano de un candidato, Romeva, que él viene de ICV. Viene del grupo de Izquierda Unida en Cataluña. Les acompañan la gente de Oriol Junqueras, que es la gente de Esquerra Republicana. Es llamativo, es llamativo. Nadie ve nada y todos se agrupan. Mira, Carlos, yo creo que hay una cosa que es importante. Vamos a ver cómo actúan las fuerzas políticas catalanas que están en esa candidatura y las demás para exigir explicaciones a Convergencia y Unió. Ya han perdido un día, Jordi. Ya, pero porque vamos no han dicho nada. Pero no, porque yo creo que estamos en este momento, es decir, estamos con esto, pero es que hace poco estamos con la púnica, estamos con la otra, con lo otro, con lo otro. Es decir, y tenemos una oportunidad, tenemos elecciones generales. Tenemos elecciones generales. Tenemos elecciones generales. No. Que siempre estamos en lo mismo. No, Jordi, estamos con la púnica, con los ERES. Con todo, los ERES, la púnica, todo. Porque yo creo que el problema aquí esencial no es que cada uno, y yo creo que en el caso, por ejemplo, tenemos un invitado del Partido Popular ahora, es que el Partido Popular levante el listón muy alto en el caso de Cataluña, pero que se lo apliquen a sí mismos también. Y todos deberíamos de exigir ser absolutamente implacables en este asunto. Y debemos de exigir, ya sea el color político de quien sea, todos. Pero debemos de conseguir que en las próximas elecciones generales, y yo creo que los partidos tienen que hacer un esfuerzo por proponer más compromisos contra la corrupción. Te mostraba ese plano porque al Partido Popular lo han dejado totalmente aislado, no le respalda a nadie. Pero sin embargo es llamativo que en la corrupción del Partido Socialista en Andalucía no hay problema en que vaya acompañado, por ejemplo, y le respalde Ciudadanos. En la corrupción que tiene Convergencia en Cataluña no hay problema en que se vayan con él en una lista conjunta todos los de Junts per Sí, donde tienes a candidatos de ICV, como Romeva, tienes a Esquerra Republicana. Oye, y cuando hay que pactar no pasa nada por encontrar apoyos de otros. Carlos, Convergencia y Unión encuentra apoyos hasta de las CUP en determinadas ocasiones. Es llamativo que esto de los Tinel solamente opere en un sentido, Percival. Yo no lo llego a entender muy bien. Tienes toda o lo entiendo demasiado bien. Y además la reacción es completamente opuesta. Es decir, cuando en el Partido Popular han surgido casos de corrupción, en el caso de la Comunidad de Madrid, se han tomado medidas inmediatamente. Se ha separado solamente con los indicios de esa corrupción, se ha hecho dimitir a gente, en fin, se ha puesto tierra de por medio entre aquellas personas que tenían indicios de corrupción y el gobierno del Partido Popular. Aquí, como bien dices, Carlos, es exactamente lo mismo. Lo que hacen los casos de corrupción es unirlos. De hecho, en Twitter hoy estaba circulando varias imágenes que en vez del Junts per Sí salía el Junts per 3%. No sé cómo se dirá en catalán. Pero bueno, en fin, eso quizás es frivolizarlo demasiado. Pero no quiero dejar de decir una cosa, viendo también la reacción del partido, diciendo que esto eran sus enemigos políticos, ¿no?, de Convergencia Democrática, me ha recordado un poco a la reacción de Evo Morales, esa imagen que vimos el otro día, que se le veía como un escolta le ataba el cordón del zapato, y entonces decía después Evo Morales que eran sus enemigos que le atacaban por culpa de esas imágenes, ¿no? Sin darse cuenta que el problema en sí es que hay alguien que le ate los zapatos, ¿no? Un escolta que le ate los zapatos. Bueno, pues aquí el problema no es que se critique a Convergencia, es que haya casos de corrupción de esta magnitud. De todas formas, yo quería precisar algo respecto a los círculos que se hacen en torno al Partido Popular y el aislamiento al que se puede haber sometido al Partido Popular. No es del todo cierto. El Partido Popular, por ejemplo, en Madrid,
donde ha tenido también casos de corrupción, naturalmente, se ve ahora mismo gobernando la comunidad porque un partido político le ha dado el soporte para pasar el debate de investidura, que no un acuerdo de gobierno. El mismo caso que tú citabas respecto a Andalucía. Percival, ¿cuántos imputados hay? ¿El número exacto? Cero. ¿Cuántos hay en Andalucía? El número exacto, 5. Un momento, vamos a ver. En Andalucía, porque es que el tiempo pasa muy rápido, pero la memoria conviene ejercitarla. En Andalucía, antes de investir a la señora Díaz, había 2 expresidentes y un consejero que iban a ser imputados inmediatamente. Se demoraron en las sesiones de investidura hasta que se consiguió en un acuerdo, que firmasteis el mismo acuerdo en Madrid y en Sevilla, el mismo acuerdo. Un momento, ¿puedo acabar de explicarlo? De verdad. ¿Puedo acabar de explicarlo? Puedo acabar de explicarlo y introducir los matices que seguro que me estáis reclamando con vuestras intervenciones. Pero rápido, por favor, que te estás yendo del asunto catalán. El acuerdo, sí, pero es que ha sido citado expresamente. Es decir, el acuerdo es igual de exigente y gracias a ese acuerdo se cayeron Griñán, Chávez y el consejero Zarrías. Ahora mismo hay 5 imputados de segundos niveles de la administración. Y no me cabe la menor duda de que cuando llegue septiembre, que es a partir de la semana que viene, las cosas se agilizarán. Y en Madrid el nivel de exigencia es el mismo. Otra cosa es que los problemas sean de naturaleza diferente. Resumen la defensa de Ciudadanos. Yo me gustaría un solo ejemplo, hablando de exigencias. El nivel de exigencia de la despolitización de Canal Sur en Andalucía no tiene nada que ver con el nivel de exigencia de la despolitización de Telemadrid. Nada que ver. Caramba, porque en Madrid se ha firmado un acuerdo en el que está explícitamente puesto ese punto. A ver, no nos vayamos del asunto que ha sido mencionar Ciudadanos y se nos ha ido el debate. En esta mesa se puede hablar de la corrupción del PP, del PSOE y no pasa nada. Pero cuando se menciona algo, quería aportar un dato nuevo que a lo mejor explica por qué por qué Esquerra Republicana, por ejemplo, no tiene muchos escrúpulos en apoyar en esta lista única un partido corrupto como Convergencia. Y es que uno de sus representantes, Joan Rodríguez y Serra, ex teniente de alcalde de Esquerra en Cubellas, en una localidad catalana, está condenado por pederastia. Está condenado en firme a 6 años de cárcel por pederastia y va en esa lista única también. Y tampoco parece repugnarles a los de Convergencia llevar a un pederasta cuya víctima se suicidó, por cierto, en esa lista. Un pederasta, corruptos, en fin. A mí me parece que con 14 años, si pretenden construir su nación catalana delirante y onírica con este tipo de gentuza, vamos, pobres catalanes. Dejadme que retome un argumento que lanzaba Percival, el tema de que se les impide hacer esta corrupción. En el Ayuntamiento de Barcelona se ha trasladado hoy al Pleno una propuesta consistente, va respaldada por Convergencia y Unió, por RC y por las CUP. ¿En qué consiste esa propuesta? Bueno, pues ahí lo tienen. Consiste directamente en un pleno municipal para poner en cuestión la presencia de las Fuerzas Armadas en la capital catalana. Recordemos que esto ya se ha hablado incluso ampliando, no con una propuesta firme, no con una propuesta formal, pero de incluir no solamente las Fuerzas Armadas, sino las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se ha hablado, de hecho, de eliminar, por ejemplo, las fuerzas antidisturbios de la Policía Municipal, lo lanzó Ada Colau, etc. Y recordemos que, de hecho, Ada Colau, el jefe de la policía que tiene, es uno de los máximos impulsores, Amadeu Recasens, de la creación de un ejército catalán. Es decir, estamos hablando de que ya lo que se está pidiendo es directamente, y el otro día se lanzaba la propuesta también, de que, y la lanzaba la SCUP, todos los empleados públicos del Estado, es decir, todos los funcionarios o empleados públicos del Estado central, del Estado español, tuviesen que salir directamente de territorio catalán. De momento ya han trasladado la propuesta y cuidado porque va respaldada por RC y por Convergencia y Unió para expulsar primero a las Fuerzas Armadas. Vamos a escuchar esa persona, la que ha elegido como jefe de su policía, Ada Colau, lo que decía de ese ejército catalán que supuestamente debería sustituir a este. Atención. Que Cataluña no fuese un refugio de narcotraficantes, de crimen organizado, de terrorismo, es una respuesta fácil, o policía o ejército. Esas serán las palabras. Y dejadme que recuerde que no solamente esto, vamos a ver las declaraciones que hizo Felip Puig cuando era consejero de Interior, y él aludía directamente al papel que tenía que tener la policía catalana en caso de que se llegase a ese proceso separatista, en el cual estamos en estos momentos. Atención.
Yo estoy convencido de que en España no son suficientemente conscientes de que en el momento que se pase de las amenazas a algún atisbo de ejecución por la fuerza, la partida estará perdida por parte de España y ganada por parte de Cataluña. La democracia es imparable y estamos hoy, por suerte, en una democracia consolidada. Pero qué ocupación por la fuerza, pero qué lenguaje. Pero mire usted, lo que tiene que hacer el Estado, lo que tiene que hacer el Gobierno de España es cumplir la ley y hacer cumplir la ley, que es para lo que está gobernando. Y si ustedes se saltan la ley a la torera y si ustedes actúan unilateralmente y si ustedes vulneran las reglas de juego del Estado de Derecho en el que están, el Gobierno de España tendrá que actuar. Ni fuerza ni gaitas. ¿Pero esto qué es? Pero es que ya está bien, de verdad. Bueno, yo es que creo que el debate político no se puede trufar de cosas de este tipo. Lo de que este señor ha dicho, pues me parece que es tensar la cuerda y al final vamos a acabar aquí entre dos extremos que tensan y vamos a acabar todos metidos en un jaleo impresionante. No, o sea, también hay gente que está planteando que el ejército debería intervenir en Cataluña inmediatamente o suspender la autonomía y estar en una escalada. Yo opino que aquí con dos dedos de frente plantea eso. Vamos a ver, hay gente que sí lo plantea. Seguro que nos ponemos a buscarlo y lo encontramos. Lo que yo pienso es que hay que sentarse a hablar y creo que se ha perdido muchísimo tiempo y que la situación está llevada por los extremos a una situación increíble y yo creo que hay que hablar, sentarse a hablar y resolver el problema catalán de una manera completamente diferente desde el punto de vista del diálogo, porque yo creo que la propia independencia de Cataluña... Pero no te equivoques, la cuerda solo se tensa desde un lado y siempre se ha tensado desde el mismo lado. El gobierno central en los últimos tiempos no ha hecho nada. El gobierno se ha mantenido en su posición de nada, no ha hecho nada. Y hacer cumplir la ley. ¿Cuántas veces se ha entregado? Jordi, por favor, que no se entiende. Y eso es lo que tiene que hacer el gobierno de España y además tiene que hacerlo con el acuerdo de las demás fuerzas políticas. No tiene que hacer nada la más. Ley y hacer cumplir la ley, que esa es su obligación. Y eso es lo que va a hacer. Y si estos señores quieren ir más lejos, pues el gobierno hará lo que tenga que hacer, que será hacer cumplir la ley. Y si tiene que utilizar con los mecanismos que tiene, que tiene muchos. Tiene muchos mecanismos. Pero nos planteamos ese escenario. Yo no me quiero poner en ningún escenario. Pero nos planteamos ese escenario que en un momento determinado tuviera que llegar a eso. Jordi, no me quiero querríamos eso. No me quiero poner en ningún escenario extremo. Pero es muy simple. Si es que no hace falta mucho más. Es decir, si mañana o el día 28 sale un señor al balcón de la Generalitat y dice Cataluña desde hoy es independiente, se suprime la autonomía y punto. Pero vamos a ver, y no hace falta ni Guardia Civil. Muy rápido. Yo creo, no hace falta nada. Yo creo que ha llegado el momento de que dejemos de trasladar la imagen de que estamos hablando de dos partes. No, aquí solamente hay una parte, que es el Estado español. Y hay unos señores que quieren, con chulería, prepotencia y provocación, como acabamos de escuchar con el caso del señor Puig, tensar una cuerda que no tiene dos extremos. Quieren tirar de la cuerda central, la que sustenta la arquitectura del Estado español, para ponernos a todos nerviosos. No podemos juzgar como si fueran dos partes que tienen que dialogar. No, vamos a ver. Porque no hay ningún problema en Cataluña. Sí, hay un problema, pero hay un problema que no hay que abordarlo. No, pero escúchame, Jordi, hay un problema que están generando determinados partidos políticos que ni siquiera alcanza al 50% de la sociedad, ni de lejos. Ni de lejos alcanza al 50% de la sociedad. Y segundo, en una democracia las leyes están para ser cumplidas. Vamos a ver, si estos señores quieren llegar al desvarío y al despropósito de proclamar la independencia, es un acto jurídico no válido y el Estado como tal tiene que protegerse de los actos jurídicos que no tienen ningún tipo de validez. Es decir, una declaración de independencia de Cataluña vale tanto como si yo ahora mismo declarara la independencia de este plató de televisión. Ninguna validez. Y además es que ese delirio no va a ser soportado por la sociedad española. Pero la cuestión está en que no hay ningún problema en Cataluña, ni con los ciudadanos de Cataluña, ni la sociedad catalana, ni hay que hablar nada. No hay nada que hablar. No hay nada que hablar. Tenemos un problema creado por Convergencia Democrática de Cataluña. Si lo que se trata es de eso, pues entonces... Jordi Isabel, por favor, Amando, déjame que te lance una pregunta, porque dice, no hay ningún problema en Cataluña. Si se saltan las leyes allí y hay sujetos que están desprovistos de la defensa de sus derechos educativos, los comercios para poder etiquetar como les dé la gana, los padres para llevar a sus hijos a la escuela en castellano, en el idioma que les dé la gana, la gente para circular libremente, los profesionales para acceder a cargos públicos porque se les exigen requisitos que no se exigen en otras partes, ¿podemos afirmar que no pasa nada en Cataluña y que no se están violando leyes? ¿Cómo no va a pasar nada, por el amor de Dios? Lo que pasa es que en Cataluña hay unas personas que dirigen esa parte del Estado, porque con esta confusión de España y Estado, resulta que la Generalidad es parte del Estado español. Y hay unos señores que dirigen esa parte del Estado y que
se dicen expresamente que no son españoles. Yo esa contradicción no la resisto. Vamos a ver, si se sienten, son libres de sentirse españoles, desde luego, pero si no se sienten españoles, tienen que dimitir automáticamente de todos los cargos públicos, porque los cargos públicos implica aceptar la Constitución española. Por lo tanto, son perjuros. Acatar y hacer acatar la Constitución. Bueno, son perjuros. Todos ellos son perjuros. Porque han jurado la Constitución española y luego dicen, no, no somos españoles. Y hablan con esta especie de España y Cataluña. ¿Cómo España y Cataluña? Cataluña es parte de España, en la Constitución y en la realidad. Repito, si usted no se considera español, lárguese. Que se larguen. Es que no pueden presentarse a las elecciones. Ellos quieren largarse, pero quieren llevarse Cataluña consigo. Lárguense, pero no se lleven lo mío. Con el 3%. Lárguense con el 3% a vivir a, yo que porque sé, el tema catalán está empezando a tener una derivada. Ellos fueron los primeros que amenazaron con impagar. ¿Impagar el qué? Bueno, pues todo el dinero que se les estaba prestando. Y lanzaron el mensaje. ¿Y si no lo pagamos? En estos momentos, y fruto de los gobiernos populistas que hay en determinados ayuntamientos, ya se han ido sumando. Ada Colau directamente ha dicho que cumplirá las normas. Bueno, si le parecen justas, si no le parece justa la devolución de la deuda, no la cumplirá. Desde el Ayuntamiento de Madrid, lo veíamos esta misma semana, ayer mismo, Carlos Sánchez Mato, el concejal de Hacienda, habla de realizar una auditoría ciudadana y si llega a la conclusión de que es ilegítima, dice él, no quiero anticipar lo que haré. Nosotros le preguntamos 800 veces, pero ¿está usted desmintiendo el impago? Y dice, yo no puedo desmentirlo. Dijo literalmente. Y hoy mismo leíamos la noticia, 2 noticias más. Cádiz, el Kichi, directamente declara en bancarrota. En bancarrota significa que considera que no tiene que devolver las deudas porque asegura que no tiene fondos. Estaba devolviendo Cádiz el dinero hasta hace 3 días, básicamente hasta que ha llegado él. Y hoy veíamos directamente que los gobiernos autonómicos de determinadas comunidades autónomas, los de PSOE soportados por Podemos o los de PSOE soportados por Compromís, hablan de lo mismo. Habla Aragón, habla Valencia, habla Castilla-La Mancha, Extremadura lo empieza a insinuar. Vamos a ver el vídeo que hemos preparado. Es una premisa básica para cualquier economista. Si realmente abogan por el impago, lo que yo me pregunto es, bien, entonces, ¿quién les va a volver a prestar dinero? Nadie le volvería a prestar dinero. Premisa que no reconocen algunos de los gobiernos autonómicos nacidos tras las elecciones del 24 de mayo, fruto de pactos entre el PSOE, populistas e independentistas, que amenazan con no pagar las deudas contraídas. ¿Y quién se ha convertido en el ideólogo de esta nueva teoría económica? Nada más y nada menos que el concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato. Los resultados los elaborará el equipo técnico y los compartirá con todas y todos vosotros y además con toda la información que el Ayuntamiento dispone para que se pueda establecer la legalidad, en su caso la ilegalidad, y por supuesto también esos otros elementos que queremos abordar desde la auditoría, que son esos procesos de legitimidad o no de la misma. El mismo Sánchez Mato, fundador de la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, en cuya página web podemos leer "No debemos, no pagamos" y encontrar artículos firmados por el concejal donde expone sus argumentos. Solo nacionalizando la mayor parte del sector financiero de manera definitiva se puede romper el círculo vicioso y se pueden poner a salvo los ahorros de la sociedad para dirigirlos a destinos diferentes de los marcados por la deriva suicida del hipertrofiado sistema bancario. La auditoría ciudadana, como reclama la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, debe permitir aclarar qué deudas injustas y por tanto ilegítimas podrían ser las que se identificaran con estas necesarias quitas para recuperar la salud del sistema económico y democrático. Con todo esto, si nuestras instituciones no pagan sus deudas, llevarían a los ciudadanos al caos más absoluto, porque ¿quién iba a atreverse a prestarles dinero y servicios? Percival, el concejal de Hacienda de Madrid medio intentó quitarle importancia, no voy a decir desmentir, porque nunca llegó a desmentir que le estuviese pensando en el impago. La que sí que le desmintió fue Manuela Carmena, la alcaldesa. Dijo, no vamos a hacer el impago. Según se marchó Manuela Carmena a Buenos Aires a presentar su libro, a presentarlo de la mano del ministro de Economía, a presentarlo de la mano de la presidenta argentina, aprovecharon para hacer una rueda de prensa que ha ocurrido ayer, antes de ayer, en la cual han vuelto a lanzar la idea. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué puede ocurrir si el Ayuntamiento de Madrid dice, yo no pago las deudas? ¿Alguien va a prestarle dinero a España con semejante anuncio? Pues mira, empiezo con el ejemplo de Argentina, que viene al caso por el viaje de la alcaldesa argentina. Argentina es un ejemplo perfecto de cómo el populismo arruina a un país.
Argentina hace 100 años era uno de los países más ricos del mundo. Renta per cápita era el cuarto país más rico del mundo. Al cabo de unos años vino el populismo en la persona del general Perón y han arruinado el país. Tenemos ejemplos más recientes, ¿no?, de Venezuela, etcétera, pero Argentina es seguramente el ejemplo histórico más evidente de cómo el populismo, cómo este tipo de políticas pueden arruinar a un país, o en el caso de Madrid, a la ciudad de Madrid. Y es que estamos hablando de algo muy importante y muy grande. Recordemos unos datos básicos. Aquí en Madrid vivimos 3,2 millones de personas. Es que es una administración muy grande, con un presupuesto muy grande, de 4.500 millones de euros. Es decir, nos estamos jugando muchísimo con este tipo de frivolidades, por no decir algo peor, que está poniendo encima de la mesa el Varoufakis español, Carlos Sánchez Mata, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando exactamente? Bueno, pues hagamos un poco de recapitulación. En el pleno del Ayuntamiento de Madrid, que se celebró en julio, Ciudadanos presentó una moción pidiendo que se hiciese una auditoría del Ayuntamiento de Madrid, lo cual, bueno, es muy legítimo que se revisen las cuentas del Ayuntamiento de Madrid. Pero no una auditoría ciudadana. Claro, es que eso es en lo que ha derivado por culpa de la ideología y del radicalismo de los concejales del Ayuntamiento de Madrid. ¿Pero eso qué es? En lo que ha llevado. Entonces, ¿qué es? Bueno, vamos, pero déjame explicaros cómo cronológicamente cómo ocurrió. Entonces, lo que se acuerda es que sea solamente una auditoría de las cuentas que ya habían sido auditadas por la intervención del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, no pensemos que las cuentas del Ayuntamiento de Madrid no tienen ningún tipo de control. Percival, lo que estamos viendo, de hecho, es lo que aparece como encabezamiento en la plataforma de la que es miembro el propio concejal de Hacienda de Madrid. Plataforma de auditoría ciudadana de la deuda. Y él, de hecho, aludió directamente a la auditoría ciudadana. Ya han explicado incluso el mecanismo. Habría un cuerpo de funcionarios, pero no especifican si serían interventores, no, dice de funcionarios. Y luego dice, y las conclusiones se someterían a votación ciudadana. Es decir, no es una auditoría estándar. Ahora llego a eso, pero un punto muy importante, déjame explicarlo porque es que hay que desentrañarlo un poco. En el Pleno, una cosa muy importante que se acuerda es que la unidad responsable de hacer esa auditoría estaría en la intervención, que es la que legalmente tiene la responsabilidad de hacer auditorías en un ayuntamiento. ¿Qué ha pasado desde entonces? Que este concejal lo que ha hecho es coger esa unidad y hacerla depender de sí mismo. Es decir, algo que tenía que ser algo técnico lo ha llevado al ámbito puramente político. Y eso precisamente es lo que Íñigo Enrique de Luna hoy mismo ha presentado un escrito pidiendo que si se ha hecho ya algún tipo de auditoría que se nos haga llegar, ya que se han hecho declaraciones al respecto, y también ha recordado que la auditoría tenía que ser algo técnico y no depender de la voluntad de este concejal. Es decir, Percival, una cosa más, por aclararlo, lo que nos estás comentando es que el equipo que tenía que tener una cierta independencia para hacer la auditoría de las cuentas de Madrid ha pasado a depender de una persona que, como vemos en esos artículos, defiende la nacionalización completa y definitiva del sistema financiero y las quitas, es decir, el impago. Exactamente. Eso es exactamente lo que ha pasado. Se acuerda una cosa y hacen una cosa distinta. Y ahora vamos a lo de la auditoría ciudadana, que es muy importante. Aquí se está haciendo un ajuste de cuentas político e ideológico. Aquí, evidentemente, se quiere utilizar este concepto de legitimidad de las cuentas para hacer un ajuste de cuentas con el PP y con Esperanza Aguirre, precisamente para deslegitimar al Partido Popular como una opción política. Es decir, no pensemos que solo se quiere deslegitimar la deuda, se quiere deslegitimar a una opción política que es la que ha tenido responsabilidades hasta ahora. Pero añado una cosa más, y es que ahora, escuchando las declaraciones de Carlos Sánchez Macho, ha dicho una cosa gravísima. Ha dicho, dentro de esas consultas que se van a hacer a los ciudadanos, veremos si lo que se hizo fue legal o no fue legal. Oiga, no, perdone. Legítimo. No, primero ha dicho legal y después ha dicho legítimo. Lo he escuchado ahora perfectamente. La legalidad no depende de una votación, hombre, faltaría más. La legalidad depende de que se cumplan las reglas del Estado de Derecho. Entonces, con estas votaciones lo que quieren es dar mayor voz a sus prejuicios ideológicos, hacer un ajuste de cuentas con el PP y con Esperanza Aguirre, y hacer un ajuste de cuentas también con los mercados, porque una obsesión que tienen ellos, y esta página web lo demuestra, es el impago. Ellos quieren hacer un impago. ¿Por qué? Porque creen que la política debe dominar a la economía. Los mercados son muy malos y tienen que estar al servicio y dominados por la política. Y la forma de hacerlo es impagar, decir, pues ahora no te voy a pagar. Es que donde nos lleva esto es al impago, y nos lleva precisamente a Grecia, a Argentina, es decir, al colapso
colapso de la administración. Es decir, de el España. impacto no sería exclusivamente para Madrid. Hombre, O sea, el por impacto supuesto del que no. descrédito sería para toda España. Es que ya lo estamos viendo. Se dijo aquí el otro día y lo recuerdo. La prima de riesgo del Ayuntamiento de Madrid ya ha subido 100 puntos desde que están diciendo este tipo de cosas. Es que ya nos está costando dinero a los madrileños estos amagos y estas intuiciones de que no se va a pagar la deuda, porque la gente no se fía y está diciendo que si hay que prestar al Ayuntamiento de Madrid habrá que hacerlo más caro. Déjame que os recuerde, Cádiz, con el Kichi anuncia la bancarrota, es decir, un ayuntamiento que ya se suma a esto del impago. Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña ya lo había hecho, Extremadura lo ha insinuado, se empiezan a sumar ya la Comunidad Valenciana a calificar su deuda como impagable. Es decir, cuidado porque se empieza a extender el fenómeno. Jordi. Bueno, yo creo, primero, claro, pues entenderíamos de lo que estás diciendo que es que no hay que hacer una auditoría, y yo creo que es legítimo que se pueda hacer una auditoría de las cuentas. Dos, ya se hacen hay auditorías. casos y Ya se hacen auditorías. Cuidado. El control de legalidad se hace constantemente. Y yo creo que hay una cosa muy clara. Yo he escuchado al concejal decir que si hay cosas ilegales, evidentemente las plantearemos y las pondremos en manos de la justicia. La alcaldesa le desmintió absolutamente. Eso no es lo que ha dicho. La alcaldesa Manuela Carmena desmintió que fuera a haber impago. Es que ella lo admite, que se puede pagar la deuda. Y luego, no hay sobre el tema problemas. de las comunidades autónomas, bueno, lo que han hecho los consejeros es hacer sus cuentas y ver cuál es la situación. Tengo aquí las cifras. Castilla-La Mancha, estamos hablando de deuda viva en estos momentos, 13.146 millones. Frente a los 6.260 que había antes. Pero es que están hablando de que el presupuesto de sanidad está ejecutado ya en un 93%. Lo mismo que el de sanidad en el 82%. Están hablando de unas cifras y diciendo que faltan, por ejemplo, 99 millones para pagar a los funcionarios, porque se ha gastado más dinero del que deberían de gastar. ¿Quieres ver lo que ocurrió cuando llegó el Partido Popular? Y el Partido Popular denunció. Hizo exactamente lo mismo. No me chilles, no me chilles. Hizo exactamente lo mismo. Denunciar que había... A ver, por favor, que quiero dar estos datos. Dijo que no iba a pagar la deuda. Es que esto no han dicho que no van a pagar. Jordi, si tú das datos, deja que los demás den datos. En el año 2011, cuando llega los gobiernos del Partido Popular al frente de Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y Valencia, en Valencia ya estaban, claro. ¿vale? Déficit 7,3. En plena crisis lo reducen hasta el 1,04. Extremadura 4,6. Lo reduce al 2,44. Aragón lo tenía en el 2,9. Lo reduce al 1,40. Valencia lo tenía en el 3,68. Lo reduce al 1,15. Es decir, en plena crisis, prácticamente sin recaudación, consiguen reducirlo en el menor de los casos a la mitad. En algunos casos lo reducen 5 y 6 veces. Y lo que estás exponiendo, Jordi, es que en estos momentos van a declarar los impagos cuando estamos con una afluencia de recaudación, cuando estamos con un crecimiento y cuando se había conseguido ya empezar a enderezar las cuentas. ¿Cómo se puede justificar que en plena recuperación tú tengas que declarar los impagos? A menos que sea una cuestión, os lo pregunto, ¿es una cuestión ideológica o es una cuestión de que no saben gestionar o es la mezcla de las dos? No, es lo que ha dicho antes, es lo que ha dicho antes Percival, el Partido evidentemente. Socialista se ha vuelto loco y ahí se tiró al monte y ha decidido declarar el impago, etcétera, etcétera. ¿Dónde? Si no es el Partido Socialista. Está diciendo Partido Socialista, Castilla-La Mancha, en Extremadura, etcétera, etcétera, que porque denuncia que hay... Jordi, deja hablar a los demás. No es el Partido Socialista, es evidente quién está en esa posición y quién está presionando, porque claro, el problema es cuando tienes minorías que acceden al gobierno con el apoyo de determinados grupos que son los que realmente avalan este tipo de políticas, pues a veces no te queda más remedio que seguir por esa línea. Y yo creo que eso es lo que le está pasando a García Paje en Castilla-La Mancha o a Fernández Vara en Extremadura. Pero el problema es que esto lo pueden anunciar, que evidentemente es una cuestión ideológica, es lo que decías tú antes, que es decir, cómo nos enfrentamos a lo conocido hasta ahora, a los mercados, a la política europea, todo esto, pues ¿cómo lo hacemos? Pues diciendo que no pagamos y punto, ¿no? Es decir, pero el problema es que no se puede hacer. Esto no es Grecia. Es decir, no estamos hablando de un Estado soberano, estamos hablando de municipios y de comunidades autónomas que dependen del Ministerio de Hacienda. No pueden hacerlo. Dejadme que recuerde que esa deuda es con todos los españoles, porque se ha sacado de los impuestos para los rescates. Incluso, déjame, si me apuras, con todo lo que le hemos, con perdón por la expresión, atizado en este plato al Kichi, yo me descubro, quiero decir, ha hecho lo que tenía que hacer, quiero decirle, señor Montoro, ayúdeme que yo no puedo. Es decir, me pongo en sus manos y ahora usted viene y me dice qué hago
Porque probablemente en este caso... Teófila Martínez estaba pudiendo, ¿eh? Claro, ya, pero, hombre, es que yo cuestiono que yo no creo que en 2 meses el Kichis haya fundido el presupuesto de Cádiz. No ha podido. En 2 meses no ha podido. Entonces, luego, hombre, algo de esa bancarrota la ha heredado, ¿vale? Claro, evidentemente. Y por eso Teófila Martínez le dice, adelante con eso. Es decir, claro. Es que este debate ahí pero está eso es ahí. distinto. No. Pero eso es distinto. ¿Por qué él hace lo que tiene que hacer? Que es llamar al Ministerio de Hacienda y decir, oiga, tengo un problema, tengo un agujero en este ayuntamiento, no sé cómo solucionarlo, ayúdeme a usted a solucionarlo. Amando. Bueno, pues eso es lo que tiene que hacer. A mí me encanta esa primicia que nos ha dicho Percival, que Sánchez es el Varoufakis español, ¿no? Quiere decir que ha estudiado en Oxford, igual que Varoufakis, ¿no? Yo me alegro muchísimo de eso. Bueno, de entrada no es economista, de entrada no es ni economista, pero bueno, el Varoufakis eso puede ser... No, estudió en retiro lo Oxford, que acabo de decir, sí que lo es. ¿Sí? Pues Pero de luego, lo preocupante es que aspira a ser el Varoufakis español. Es decir, su ejemplo es Varoufakis, es el que lanza un referéndum para que la gente decida los términos del rescate y después, cuando evidentemente no se puede aplicar lo que se ha votado, dimite y deja al país completamente quebrado. Déjame que termine, porque, bueno, esto era una broma, ¿no? Pero, en serio, aquí lo que está pasando es algo más que lo de no pagar una deuda o la quita. Es la idea de que cuando llega un gobierno, en este caso a un ayuntamiento como el de Madrid, no se hace cargo de la situación que le deja el otro gobierno. Es decir, como si hubiera que empezar de nuevo todo. Y eso en una democracia no puede ser. Continuamente estamos oyendo a Sánchez, el socialista, diciendo, cuando llegue derogaré eso. Oiga, usted no puede decir que continuamente va a derogar todo lo que hay, porque en un Estado democrático, por muchos cambios que introduzca un gobierno, hay que hacerse cargo del anterior y sobre todo de las deudas, porque las deudas, vamos a ver, las deudas son resultado de un contrato, ¿no? Hay un contrato previo. ¿Y el contrato con los ciudadanos? Momento. Hay un contrato. Si solo hay... Pacta sunt servanda, que decían los romanos. Los contratos peligrosísimo son sagrados. Exacto. Entonces, lo que es legal es legítimo. El concepto, solamente una idea. El concepto peligrosísimo es el de deuda ilegítima. Es decir, que algo pueda ser legal y pueda ser ilegítimo. Y es exactamente a lo que juegan ellos. Que si ellos consideran que algo es ilegítimo, no hay que pagarlo. La legitimidad la ponen las urnas. Déjame terminar. Amando, concluye. No, eso es lo grave. A ver, por favor, Amando, concluye. Que la legitimidad es un concepto que las deudas de la Jordi, que está hablando Amando, por favor. Que no depende de un edil, ni de un ayuntamiento, ni de una comunidad autónoma, ni siquiera del gobierno. Depende del Congreso, de los diputados y del Senado. Es decir, del pueblo español es el que declara legítimo o no un acto. A ver, es que hay una cosa más grave. Dejadme que veamos, a ver si es ideológico o no. Lo digo porque alguien lo lanzó antes que todos ellos. Alguien que los lidera intelectualmente. ¿De quién hablo? De Pablo Iglesias. ¿Qué es entonces lo que debería hacer una fuerza política democrática que ganara unas elecciones en un país del sur de Europa? Yo no tengo dudas. Debería tomar el control de la política monetaria saliendo del euro e inmediatamente devaluar para favorecer las exportaciones. Debería también decretar la suspensión del pago de la deuda y nacionalizar la banca, para garantizar así la inversión y el crédito para las familias y la pequeña y mediana empresa. ¿Os llama la atención que la misma conclusión saliese antes de mirar ni una sola cuenta pública y después de mirar las cuentas públicas en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Aragón, en Valencia, en Barcelona, en Cádiz, en Madrid? Llegan a la misma conclusión que ya sabían 8 meses antes de ver cualquier número. Primero, esto que dice Pablo Iglesias es pura demagogia, es la misma demagogia que utilizaron Tsipras y Varoufakis en Grecia y además con el mismo mecanismo. Ustedes deciden si quieren pagar o no. Si no pagan, no va a pasar nada. Claro, la gente votó, pues no queremos pagar en el referéndum, que nos ha fastidiado, si no va a pasar nada, no pagamos. ¿Qué ha pasado? 2 meses después, que sí va a pasar, y entonces han tenido que pagar, han tenido que aceptar un rescate durísimo y han tenido que largarse, Varoufakis primero y Tsipras después, y hoy mismo se ha puesto plazo, el 20 de septiembre hay elecciones, y volverán a votar los griegos, a ver ahora qué votar. Esto por una parte. Pero por otra parte, con lo que tú decías, Amando, es más grave todavía. No es que no acepten lo que heredan del ayuntamiento anterior, es que consideran que el veredicto de unas elecciones
elecciones invalida el Estado de Derecho, invalida la ley. O sea, es que ellos consideran que el obtener una mayoría coyuntural en unas elecciones concretas les exime de tener que cumplir la legalidad vigente y las normas que rigen el Estado de Derecho. Y eso, perdona. Oye, déjame acabar. Cuando tú recuerdo que aquí venís todos a hacer interpretaciones personales. Cuando tú vives en un Estado de Derecho con unas reglas del juego, tú no puedes decidir unilateralmente que no vas a pagar una deuda y que vas a someter a veredicto popular, que vas a someter a referéndum si se paga o no se paga. A ver, no me habléis todos a la vez, por favor, concluye, Isabel. Si no me dejan terminar porque me interrumpe. Adelante. Vamos a ver, la auditoría ciudadana consiste exactamente en eso. Es como cuando proponen hacer referéndums para la autodeterminación o para el pago, para tal o para cual. Es que la autodeterminación no es una cuestión de referéndum, es una cuestión de legalidad vigente, de ámbito de soberanía, etcétera, etcétera. Y el pago de las deudas, etcétera, es exactamente lo mismo. Es que hay unas normas y unas reglas de juego y hay que cumplirlas, se ganen o se pierdan las elecciones. Y si no te gustan, con una mayoría suficiente las cambias. Por los cauces legales y democráticos. El cauce democrático no es eso. Lo que sí que he dicho, la legitimidad de las urnas, es que lo que tú estás diciendo no riñe con lo que yo te he dicho. ¿Las urnas no te legitiman para no pagar la deuda? No. Las urnas cada 4 años se eligen, los ciudadanos eligen. Y una vez que has elegido, lo que han hecho durante estos 4 años anteriores ese gobierno es legítimo. Hombre, salvo cometa delitos, evidentemente. Claro. Pero es legítimo también para los que vienen después. Hombre, claro. Será lo que hagan estos después, siempre que cumplan con la legalidad vigente, ¿vale? Lo que hagan estos después podrá ser legítimo. O sea, lo que inviertan ellos su dinero podrá ser legítimo. Es lo que ha dicho. Si hay ilegalidades... Vamos a ver, yo creo que... No. Es que, a ver, pagar la deuda también es una ilegalidad. Perdona. También es una ilegalidad. Habría que verlo. También es una ilegalidad. No necesariamente. No necesariamente. José Manuel. 3 o 4 ideas muy rápidas y, como tú bien decías, son interpretaciones personales, naturalmente que sí. Las deudas, por principio, hay que pagarlas. El concepto de deuda ilegítima y auditoría ciudadana es un concepto que jurídicamente es un concepto político. Es un concepto político, claro. Pero jurídicamente no. Y cuando uno ejerce el poder, tiene que atenerse a lo que marcan las leyes. Por cierto, este debate ahora que dicen los que han llegado a las comunidades autónomas de que les han dejado un agujero más grande del que decían haber hecho, es el mismo debate que ya se tuvo en su momento, claro. Solamente que invertido. Antes era el déficit brutal, ahora es la deuda lo que ha aumentado de una manera bastante importante en esas comunidades autónomas. Y por poner 2 ejemplos, y ya termino, las cosas se pueden hacer bien o mal. Se puede hacer de muchas maneras. O regular. Pero es una manera de poder expresar la idea. Vamos a ver. Tú puedes llegar y poner encima de la mesa un debate falaz como es el de la deuda ilegítima y la auditoría ciudadana, o puedes hacer una cosa, como ha explicado el concejal Percival Manglano, y que se está haciendo en la Comunidad de Madrid, que es montar una comisión para auditar el trabajo económico y político anterior a cuando tú vas a ejercer el poder. Y de ahí se verán las responsabilidades a que haya lugar. Pero eso es un procedimiento legal, establecido, tasado, pesado y medido. Y otra cosa es una auditoría ciudadana que yo me supongo que nos convocarán a todos los ciudadanos para que cojamos número y vayamos mirando papeles. Bueno, déjame que recuerde... Eso es poco sólido. Déjame que recuerde la posición política. Lo que va a haber es una auditoría. Y después de eso, lo que está diciendo este señor es que van a comunicar a los ciudadanos y los ciudadanos podrán pronunciarse, conocer los contenidos, etcétera, etcétera. No es lo que han dicho. No es el cauce. Que los ciudadanos conozcan el contenido de esa auditoría. Y que van a votar. A ver, dejadme que explique. Oye, que no me gusta tener que gritar en la mesa. Me parece que es de bastante poquita educación tener que elevar la voz porque hay 5 personas gritando, ¿vale? Vamos a ver, lo que dice exactamente es que las conclusiones se van a someter a votación, no que se van a dar a conocer a la población, no. Que cuando se haya terminado el análisis supuestamente técnico, que como nos ha explicado Percival, no va a ser de los técnicos que estaban hasta ahora, sino de los técnicos sometidos a su autoridad, después de ese dictamen técnico se va a someter a votación de la ciudadanía. Y lo que la ciudadanía diga, esto es legítimo, esto no es ilegítimo, dice él, ya veremos lo que se hace. Y en esos artículos lo que veíamos es que él lo que está diciendo es que una vez que se vea que es, según él, ilegítimo, no se paga, se hace quita. Y además, si falta dinero, se nacionaliza la banca. Y dejadme que recuerde lo que pasó en Grecia. Cuando se empezó con esta historia, lo primero que ocurrió fue una fuga masiva de 41.000 millones de euros. Claro. Salieron corriendo porque nadie presta dinero si piensa que no se lo vas a devolver. Y después, pero déjame, un corralito. Efectivamente. Dejadme que ponga el acento en quién es el compañero de viaje, que es el Partido Socialista, que es el que ha empezado en esas comunidades autónomas soportadas por Podemos, Castilla-La Mancha,
Aragón, etcétera, ¿vale? Comunidad Valenciana con Podemos y con Compromís, quien ha empezado a poner el acento en esto. Cuando han salido estas noticias no ha dicho prácticamente nada, porque estaba utilizando el tiempo en que enlazar esta propuesta. Yo no sé si esto a ustedes les parece una prioridad. El Partido Socialista baraja fondos y pide fondos a través de una enmienda a los presupuestos para abrir fosas y exhumar a Franco del Valle de los Caídos. Esto se ha trasladado como una enmienda en los presupuestos generales del Estado. Nada más y nada menos. ¿Esta es la prioridad o el Partido Socialista, os lo pregunto, se está sumando no solamente en materia de gestión económica, sino que también se está sumando al camino de Podemos en materia de generar determinado clima, volver a disputas que no deberían abrirse en un país que ha avanzado ya X años con respecto a esta situación? Si lo empezó Zapatero. A mí me llama la atención muchísimo porque en el Valle de los Caídos están enterrados dos con nombres y apellidos. ¿Por qué hablan de Franco y no de José Antonio Primo de Rivera? ¿Por qué el tabú este? En fin, ¿tienen miedo de hablar de José Antonio Primo de Rivera? ¿Por qué sumar a Franco y no a José Antonio Primo de Rivera? José Antonio, perdona. No, hablan de Franco, no de José Antonio Primo de Rivera. No, es muy curioso esto, ¿eh? Se trata de convertir el Valle de los Caídos en otra cosa, pero es que además hay una comisión de diferentes organismos de la ONU, de la Comisión de Derechos Humanos, ha recomendado a España que adopte medidas sobre eso. Y sobre todo, ha dicho una cosa, las víctimas del franquismo, que todavía hay víctimas del franquismo, tienen derecho a tener una mínima reparación. Las víctimas del franquismo... pero eso tiene que ver con este tema de los presupuestos. Es decir, la ley de memoria histórica que aprobó Zapatero, que a algunos les gustará y a otros no les gustará, pero también es legalidad, el Partido Popular la ha reducido a la nada, porque eso, hay Jordi. Ni un solo euro para hacer nada. Pero contéstame a eso, por favor. Dejadme que no hay que exhumar a José Antonio Primo de Rivera? Pero tiene que exhumar a José Antonio, porque mucha gente no está allí. Pedro Sánchez escribió esto, ¿vale? Defender la memoria histórica, esto lo escribió hace tiempo, defender la memoria histórica es la defensa de una causa justa de nuestra memoria democrática. Lo escribió hace años. Hace yo creo que más de un año. No se había vuelto a acordar de esto hasta casualmente el momento en el cual tienen estas alianzas con Podemos. ¿Es ahora el momento para repescar esto trasladando una propuesta a los presupuestos generales del Estado? Y claro, cuando hemos ido a mirar la videoteca, quienes sí se han estado acordando han sido otros. Vamos a escuchar lo que ha dicho Monedero sobre este asunto, porque ellos sí han estado exigiendo este tipo de medidas. Si hay un grupo festejado, honrado, respetado, ensalzado en Europa, son las brigadas internacionales. Recientemente habrán escuchado ustedes que por presiones del Partido Popular se prohibió una exposición de las fosas para exhumar cuerpos en Bruselas. ¿Ustedes se les pasa por la cabeza que si se tratara de exhumar cadáveres de judíos asesinados por los nazis, el Parlamento Europeo se hubiera negado a hacer una exposición? ¿Se imaginan ustedes? El Parlamento Europeo niega una exposición de los crímenes del nazismo. La guerra civil es un golpe de Estado que se da el 18 de julio del 36. El golpe de Estado fracasa y porque fracasa el golpe de Estado comienza una guerra civil. Si el golpe de Estado hubiera triunfado, no hubiera habido guerra civil. Si uno mira los papeles iniciales de Mola, de Sanjurjo, de Queipo de Llano, ahí había ya un plan de exterminio. El plan de exterminio lo van ejecutando, por supuesto, hay que ver lo que hace Queipo de Llano, que duda cabe, pero se les interrumpe porque comienza la guerra civil. Pero cuando ganan la guerra civil, desarrollan y terminan su plan de exterminio. Y asesinan a 130.000, 140.000, 150.000 españoles. Claro, si alguien me dice que nuestra transición es modélica y que nuestra democracia es ejemplar sobre 130.000 personas asesinadas por defender la República, yo creo que tenemos una concepción de la democracia en exceso débil. Isabel. A ver, primero, si Juan Carlos Monedero fuese un profesor mínimamente decente en términos pedagógicos, habría contado que los asesinatos empezaron mucho antes. Los asesinatos empezaron durante la República y motivaron en cierta medida el golpe de Estado. Claro que hubo asesinatos antes, muchísimos asesinatos antes de que empezara del 18 de julio del 36. Muchos asesinatos, entre otros el de Calvo Sotelo, pero otros muchos previos a ese, muchos. O sea que si es usted un profesor, sea usted riguroso. Y punto número 2 y mucho más importante todavía, esto que hemos visto que se supone que era una clase, no es una clase. Esto es un mitin.
Esto es un mitin de adoctrinamiento político en términos absolutamente sectarios y absolutamente intolerables desde el punto de vista pedagógico. Y este señor se dice profesor. Y nuestros hijos que van a la Facultad de Ciencias Políticas Públicas, pagada por el contribuyente español, se tienen que tragar estos bodrios a guisa de clases de historia. Pero ¿por qué no hace algo la autoridad académica para impedir que se haga esto en las aulas? Es que es intolerable, es que esto es una vergüenza, esto es un mitin intolerable. Pero sí, os lo pregunto porque el otro día, de hecho, Fátima Báñez decía que Pedro Sánchez había momentos que era Zapatero y había momentos que era Pablo Iglesias. Frase de Fátima Báñez, la ministra de Trabajo. ¿Está también adoptando y repescando ese discurso de Zapatero para moldarse precisamente a Podemos, el Partido Socialista, en estos momentos? Pedro Sánchez está completamente desnortado, ¿no? Tan desnortado como el acrónimo ese que se inventó del Pedro Sánchez para intentar darse una imagen de modernidad. Y es que, además, es que no tiene ninguna capacidad política. Es decir, si de lo que se trata es de abrir este debate, ábrelo en otro momento, pero luego vincularlo al presupuesto general del Estado es que no hay por dónde cogerlo. Si de lo que se trata es de aprobar unos presupuestos que consoliden la recuperación, que sean sociales, como tanto le gusta decir a Zapatero, bueno, incide en eso, pero abrir fosas en el Valle de los Caídos, pues ya verás tú que trae a unos presupuestos. Y añadiría una cosa más, porque no hay que dejar de recordarlo. Alguna otra propuesta que ha hecho Pedro Sánchez es algo tan original como subirle el impuesto a los ricos, ¿no? También es otra propuesta que hace para este presupuesto. Hay que subirle el IRPF, hay que subir el impuesto de sociedades, es decir, que recaude mucho más el Estado y que gaste mucho más. En eso, desde luego, está de la mano completamente de Podemos y de los demás el querer criminalizar a los que tienen mayor renta y que sean ellos los que paguen siempre mayores impuestos, y jamás pensar en bueno, pues reducir gastos y hacer un Estado más eficiente. Jordi, muy rápido. Bueno, sí, muy rápido. Yo creo que vamos a ver, para empezar, que el Estado se ocupe de las víctimas del franquismo, me parece que no es ninguna... Si no hubiera el Partido Popular dejado en cero el presupuesto de la Ley de Memoria Histórica durante todo su gobierno, no habría que haber discutido esto. Y la cifra es una cifra menor. Pero el propio gobierno, el propio responsable del gobierno que responde a la petición en comisión de esta enmienda del Partido Socialista, reconoce que en España, y dice, es un mérito del gobierno del Partido Socialista, del Partido Popular, que hay 2.382 fosas comunes en España, con más de 45.000 víctimas que siguen ahí, sin su nombre, sin reconocimiento y sin un mínimo de dignidad. Y las familias y esas víctimas tienen derecho a un reconocimiento, como se ha hecho con las víctimas del terrorismo, de una forma adecuada. Tienen derecho, y no se puede convertir eso en un problema económico, porque no lo es, no es un problema económico, porque con ese argumento tendríamos que empezar a tachar. Y 300 asesinatos de ETA, 300 asesinatos de ETA sin investigar y sin resolver, y eso no parece molestarles a los de Podemos. Sin investigar y sin resolver, y eso no parece molestar a los de Podemos, ni al PSOE ni lo más mínimo. Yo no estoy hablando de Podemos, yo no estoy hablando de Podemos, estoy hablando de las víctimas del franquismo. Tenemos que ir a publicidad, rapidísimo y rapidísimo. Bueno, la pregunta que lanzo, que va en la línea de lo que preguntaba Carlos. Si los ayuntamientos de Madrid, de Barcelona, de tantos otros sitios en España no hubiesen lanzado ese debate de cambiar nombres de calles, quitar bustos... ¿Tú estás a favor de que sigan las calles de los golpistas? Vale. Hombre, luego, quitarle el nombre a Pedro Muñoz Seca de Madrid, pues no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, la pregunta es, si estos ayuntamientos dominados por la ultraizquierda no hubiesen abierto ese debate, ¿Pedro Sánchez hubiese hecho esta propuesta? Y pues yo tengo bastantes dudas. Por lo tanto, está claro que está yendo a rebufo de la ultraizquierda en Federico. Primero sobre lo de Monedero, es decir, todos los totalitarismos tienen la tendencia de retorcer la historia para conseguir básicamente sus objetivos. El objetivo de Podemos siempre ha sido cuestionar la transición española, lo han hecho desde el minuto uno. Es una transición modélica en la que todos los españoles de un lado y del otro nos pusimos de acuerdo en cerrar esa página y en afrontar un proceso de convivencia en común, que eso fue la transición, y además han aprendido en otros países a hacer esa transición. Dicho eso,
A mí no me importa, ni me molesta, ni me parece mal que se saque a Franco del Valle de los Caídos. Creo que el Valle de los Caídos debería ser un lugar de concordia y de convivencia, y que estando ahí Franco, pues probablemente sea muy difícil esa concordia y esa convivencia. Que lo saquen, que lo tienen en un cementerio y hasta ahí. Tampoco creo que eso cueste mucho dinero, la verdad. Vamos a ir un momentín a publicidad. Vamos a volver y va a estar con nosotros Daniel Lacalle. Pero déjenme antes que les haga, que les dé un consejo. Lacalle, estábamos discutiendo, nos has cogido justo en medio de la discusión, porque el concejal de Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez Mato, sigue empeñado en esto de vamos a hacer una auditoría ciudadana. Y nosotros le preguntábamos, ¿y si usted llega a la conclusión de que es legítima? Bueno, y ahí directamente dijo, bueno, yo no puedo desmentir, yo no puedo decir, ya veremos lo que hacemos, no me pregunte por algo que no sé. Mirábamos en sus artículos y resulta que ahí sí que lo cita. Y dice directamente que quita, es decir, impago, y que además nacionalización del sistema bancario. Hemos empezado a mirar, ¿y qué es lo que ocurre? Que ya no solamente es el Ayuntamiento de Madrid. Nos hemos encontrado, bueno, el Ayuntamiento de Barcelona hace llamamientos muy parecidos, nos hemos encontrado con un frente en el cual las comunidades gobernadas por el Partido Socialista, pero respaldadas por Podemos, resulta que ya empiezan a hablar de esto, y hemos buscado en la videoteca y hemos visto que, hombre, a Pedro Sánchez parece que le empieza a traer la forma de cambio, dice, de Ciudadanos, pero también de Podemos. Atención. Hay análisis que comparto con unos y con otros, pero a los tres nos mueve, yo creo que algo semejante, y es las ganas de cambiar la política en España. Hay que cambiar la política en España. Y eso yo se lo reconozco, con más errores que aciertos en algunas ocasiones a Podemos, y también con más errores algunas veces a Ciudadanos que aciertos, como por ejemplo cuando dijo que la regeneración democrática era cuestión de... Y bueno, pero es que el otro día le escuché decir que los cambios rápidos era apoyar a Ciudadanos, y yo creo que el cambio político que necesita España no es de comida. ¿Dónde lo explicaba, Daniel? La nueva forma de hacer política es lo que está planteando Podemos, de empezar a incumplir las normas, de empezar a incumplir los pagos, de empezar a incumplir la deuda, y sobre todo, ¿qué nos puede traer esto para España? Daniel, si empezamos a impagar, ¿significa que nos quedamos sin poder captar dinero y por lo tanto tenemos un problema financiero de muchísimo cuidado? Claramente, ¿no? O sea, yo creo que el concepto lo que no existe es el concepto del impago y aumentar el gasto. No existe, nunca ha existido. Entonces, entrar en una dinámica en la que cuando el Estado precisamente se está financiando a tipos ínfimos, prácticamente a cero, entrar en la dinámica de hacer impago es, de nuevo, una decisión que no tiene absolutamente nada que ver con algo técnico, es una decisión puramente ideológica, que es lo que ocurrió, y además me encanta poner el ejemplo de Ecuador. Ecuador tiene un gasto público sobre el Producto Interior Bruto que es 15 puntos menos del Producto Interior Bruto que el español. Ecuador es un país que estuvo sin financiarse hasta hace bien poco, y cuando pudo emitir unos pocos de bonos, los emitió al 7 y pico % en dólares y financiado por China, ¿no? Estamos hablando de cuando Néstor Kirchner en Argentina decidió hacer impago al Fondo Monetario Internacional y se financió con Venezuela al 15%, mucho más caro, 4 puntos más caro que lo que hacía con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, Daniel, que el resultado de estas decisiones de impagar, ¿quién las acaba pagando? Por utilizar el mismo verbo. Las pagamos todos. Las capas, pero sobre todo, ¿quién las acaba soportando? ¿Quién más depende precisamente de la asistencia del Estado, de prestaciones por desempleo, de pensiones, de subsidios? Hombre, si tú haces impago, inmediatamente lo primero que haces es poner en peligro la propia seguridad social. La seguridad social está invertida en las pensiones, están invertidas todo está invertido en deuda soberana. Si tú haces impago y lo que haces es que de repente se disparan las primas de riesgo, por supuesto pones en peligro las pensiones, por supuesto pones en peligro la seguridad social. Esas son cosas, pero que es completa y absolutamente normales. Es decir, el concepto de entender el concepto de impago como una especie de fiesta en la que dices, no te pago, pero préstame más. Que es el concepto nuevo, porque por otro lado, bueno, yo puedo entender que alguien diga, oiga, no pago. Vale, bien, no paga usted, pero entonces tiene que hacer verdaderos recortes brutales. Estamos viendo países, estamos hablando de los países que han hecho impago en los últimos años, estamos hablando de países que tienen reducciones de los salarios reales del 50%, del 70%, países en donde los sistemas de pensiones quiebran. Es que es lo normal, porque claro, si tú lo que haces es, en el momento en el que tú impones
un sistema en el que lo que estás diciendo es que no eres solvente y además estás diciendo que tienes un problema de confianza, que no eres un deudor fiable, pues obviamente no te prestan. No te prestan, y además no te prestan durante muchos años. Que luego vuelves al mercado y te puedes financiar al 8, al 9, al 10, al 12%, pues eso es lo que ocurre. Normal. Daniel, una pregunta, porque llevamos hablando un buen rato sobre conceptos que son más políticos que otra cosa, pero en economía, ¿existe el concepto auditoría ciudadana? No. Y si fuera así, quiero decir, ¿cómo se podría instrumentalizar eso? Vamos a ver, el concepto de auditoría ciudadana es un concepto, es como el concepto de cirugía ciudadana. Es inexistente. La auditoría, por definición, es algo que es técnico y que tienes que tener unos conocimientos técnicos muy específicos para hacerlos. Es como decir que vamos a hacer cirugía ciudadana y vamos a operarnos todos amablemente entre todos. El concepto de auditoría, por otro lado, no se audita la deuda, se audita el gasto. Tú tienes una cosa que se llama Tribunal de Cuentas en España y en la Unión Europea. No es una novedad, que además es un Tribunal de Cuentas que está representado por todos los partidos políticos, etcétera, y que tiene toda una serie de decisiones técnicas. Bien, pues haga usted todo el análisis que usted quiera del gasto, pero de la deuda no es finalista, la deuda es un concepto que es una consecuencia. Tendrá usted que analizar si se ha gastado bien o si se ha gastado mal. Es que como también ellos manejan el concepto deuda legítima, claro. Dejadme porque tenemos una conexión telefónica con Agustín Conde del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Agustín, muy buenas noches. Buenas noches. Agustín, ¿cómo os ha sentado? Vosotros cogisteis el déficit por encima del 7%, lo habéis dejado en torno al 1% y ahora veis que el gobierno socialista de allí, apoyado por Podemos, empieza a hablar de ¿podemos considerar la deuda impagable? ¿Cómo os habéis quedado? Pues iba a decir sorprendidos, pero la verdad es que de esta gente la verdad nos sorprende cada día menos cosas, ¿no? Y permíteme que te corrija una cosa, porque el déficit era, como tú dices, del 6%, pero era del 6% en mayo. Es decir, que al año 2011, de no haber tomado medidas, ese déficit hubiera llegado a la friolera del 12%. Agustín. Sí, Carlos. ¿Qué sensación tenéis? ¿Por qué está el Partido Socialista siguiendo esta historia? ¿Por qué está acometiendo o está acogiendo determinadas reformas que tienen toda la pinta de que no son suyas, de que son de Podemos? ¿Por qué está siguiendo esta estela? Vamos a ver, yo personalmente lo que creo que aquí sucede es lo siguiente. Mientras nosotros estábamos teniendo que tomar medidas durísimas para recortar ese déficit que estaba en el 12% y llevarlo a niveles razonables, y ahora lo hemos dejado en menos del 1%, y al mismo tiempo estábamos teniendo que pagar las deudas que dejaron de facturas en los cajones por importe de 4.500 millones de euros. Mientras nosotros hacíamos todos los recortes que implica poner en vereda toda esta situación, el PSOE y Podemos decían que nuestros recortes eran poco menos que un acto de sadismo, que nosotros estábamos maltratando a la población poco menos que por gusto, porque según ellos las cosas se podían hacer de otra manera. Se podía arreglar la economía y se podía seguir gastando a manos llenas. Nosotros decíamos que era imposible, que el dinero no nace en los árboles, entonces si se tiene que recortar el gasto, pues hay que recortar servicios. Pero según ellos se podían hacer las dos cosas, soplar y sorber al mismo tiempo, recortar y al mismo tiempo gastar. Ahora resulta que han llegado al gobierno. Nosotros hicimos unos recortes en el presupuesto por importe de 2.500 millones de euros anuales. Todo lo que no sea que ahora el Partido Socialista reponga 2.500 millones de euros suplementarios de gasto es dar por bueno y consolidar los recortes del Partido Popular. Y necesaria, porque es lo que ellos decían que se podía hacer, ¿eh? Entonces ahora lo que tienen que buscarse es una excusa, un pretexto. ¿Un pretexto para qué? Para faltar a su programa electoral, para tratar de dejar mal al Partido Popular y al mismo tiempo no quedar mal ellos. Porque ellos eran los que decían que se podía ser disciplinado en lo económico y al mismo tiempo seguir abriendo cada vez más hospitales y contratando más médicos y más maestros y haciendo más obra pública, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora tienen la oportunidad de demostrarlo. Pero claro, evidentemente no pueden hacerlo. Como se ha demostrado en Grecia, por ejemplo, que todos estos sueños, estos asaltos al cielo, al final se demuestra que son imposibles.
Entonces hay dos maneras de hacerlo. Uno, confesarle a la ciudadanía, mire usted, yo era bastante torpe, prometí lo que no podía cumplir y tengo que reconocer que no soy capaz de cumplir mi programa electoral. Y otro es echarle la culpa al anterior. Y esa es la opción que ha tomado el Partido Socialista. Esta es mi explicación, sinceramente. Agustín, muchísimas gracias por estas explicaciones. Un abrazo. Pues nada, gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, pues esta era la explicación a qué es lo que está pasando por parte del Partido Popular. Jordi. No, yo le quería haber preguntado porque, claro, resulta que el gobierno de Castilla-La Mancha dice que hay 34.000 facturas en los cajones. Ha hablado de las facturas que le dejó el Partido Socialista al Partido Popular y ahora el Partido Socialista lo que dice es que le han dejado 34.000 facturas en los cajones. Le han dejado que le faltan 99 millones de euros para pagar a los funcionarios, le falta dinero para pagar la sanidad, le falta dinero para pagar la educación. Bien, nos tendremos que poner de acuerdo sobre qué pasa con eso, porque eso que hacía el Partido Popular en su momento, que se empezó a sacar, os acordáis, ¿no? Todos nos acordábamos de todo lo que hizo el Partido Popular sobre las facturas en los cajones, la deuda oculta, etcétera, etcétera. Parece que también estamos en esta situación, en estos momentos, ahí. Se ha gastado dinero de más, se ha gastado dinero antes del presupuesto, se ha gastado todo el presupuesto de este año antes de las elecciones, ¿eh? Y entonces ahora vienen a decir, señores, esta es la situación. Yo creo que eso, evidentemente, el Partido Popular no lo quiere reconocer, pero yo creo que tiene que haber un debate en el Parlamento, en los diferentes parlamentos, y habrá que poner las cuentas encima de la mesa y habrá que estar claras para saber quién tiene la responsabilidad política de haber gastado de más o haber ocultado gastos que no se tenían que haber hecho. Es decir, que estás pidiendo austeridad en el gasto. Lo que estoy pidiendo es que haya claridad. Claridad y transparencia. Es que yo creo que lo primero que cualquiera debería poner encima de la mesa son presupuestos base cero. Es que lo que a mí me parece... Cero. Que presupuestos base cero. Que significa que cuando uno llega se empieza a gastar y que una vez que te has gastado lo que te has gastado, lo que no se hace es trasladar el déficit continuamente hacia arriba. Ese concepto que tanto se repite en las televisiones por parte de algunos políticos del derecho al déficit, el derecho al déficit no existe. Lo escuchas constantemente por parte de muchos políticos hablar del derecho al déficit. El derecho al déficit no existe. Es un privilegio que te permite precisamente el poder tener una confianza por parte de los inversores, de los que te prestan, del Banco Central Europeo, de la Unión Europea, etcétera. Entonces, si no partimos de la base de la responsabilidad crediticia, si no partimos de la base de que la responsabilidad de lo que se haya hecho el gobierno anterior, cuando asumes el gobierno es responsabilidad tuya también, y por lo tanto, cuando tienes que tomar decisiones difíciles como se han tomado, las tienes que tomar sabiendo que los que venían detrás lo hicieron bien, mal o muy mal, y que tienes que hacer esas cosas. Dejadme, porque le hemos vuelto a llamar a Agustín Conde precisamente por la acusación que acaba de lanzar Jordi. Jordi, tú hablabas de... Te ha lanzado una pregunta. Bueno, dicho que están denunciando una pregunta, esto. Agustín, una pregunta que decía que habéis dejado sin pagar 99 millones de euros a los funcionarios. No, que no tiene 99 millones de euros. No, 34.000 facturas. Y que habéis dejado 34.000 que hay 34, facturas. eso es lo que dice el gobierno de Castilla-La Mancha, yo no lo sé. ¿eh? Bueno, ya vamos viendo cómo va bajando el tono de la pregunta, pero bueno. Hombre, no. Agustín, Bien, ¿eso es así? Sí, esto tiene una explicación muy sencilla. Vamos a ver, yo desconozco si son 34.000 o son 49.000 o son 15.000, pero naturalmente que hay facturas sin pagar. Pero dejadme que lo explique. Cuando nosotros llegamos al gobierno había 600.000 facturas sin pagar, por importe de 4.500 millones de euros. Toma ya. El plazo medio de pago era de 300 días. Ahora Castilla-La Mancha paga a 27 días. ¿Eso qué quiere decir? Que naturalmente cuando un proveedor de bienes o servicios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entrega sus facturas y se aprueba el gasto, es decir, la fase O del gasto, desde que eso se contabiliza hasta que materialmente sale el dinero de la caja, pasa un tiempo. En el caso de Castilla-La Mancha, 27 días. Es de las comunidades autónomas que paga con más puntualidad. Puede que sean esas 27.000 facturas. Lo importante no es cuántas son, ni por qué importe, sino durante cuánto tiempo están sin cobrarse. Y en Castilla-La Mancha se paga más rápido que en ninguna otra comunidad autónoma de España.
Bueno, Agustín, pues muchísimas gracias por esa aclaración. Dejadme de todas formas que quiero ir ampliando el foco de esta discusión, porque yo creo que los planteamientos que estamos escuchando últimamente procedentes de la gente de Podemos van más allá exclusivamente del impago de la deuda. Le hemos escuchado a Ada Colau decir directamente que norma que le parezca injusta es que no se va a cumplir. Hoy veíamos, de hecho, cómo algunos de los grupos que les han estado respaldando, y hablo por ejemplo del señor Diego Cañamero, hoy era detenido precisamente por asaltar una finca militar. Quiero que veamos un vídeo, ahí tenemos la noticia precisamente de Ada Colau, cuando decía desobedeceremos las leyes que nos parezcan injustas. Y de hecho lo que yo le quiero preguntar a Daniel es el impacto que puede tener esto sobre todos nosotros. Diego Cañamero, detenido por ocupar la finca de las Turquillas, bueno, lo asaltaba y de hecho él estaba ahí esperando. Quiero que veáis el planteamiento que tienen algunas de estas personas. Vamos al compañero habitual de Diego Cañamero, a Sánchez Gordillo, cómo entró él, y quiero que recordemos aquel vídeo, en un Mercadona, un día de huelga, y escuchen lo que le dice a una persona, a un trabajador que está intentando ganarse su sueldo simplemente en una empresa privada, lo que le dice y por qué le dice que tiene que cerrar el local. Atención. Vamos a ver, he hablado con los responsables, le he dicho que cierre y ha dicho que bien, que ya entra para adentro. No sé qué decisión va a tomar. Así que esperaremos aquí a ver la decisión que toma. Comisiones obreras te convocan a la huelga general contra la reforma laboral. El 29 de marzo, basta ya. Huelga general. Oye, que no tenéis hambre. Pasad para acá a comprar, vamos a comer. Tranquilo, que yo estoy en cliente, voy a comprar. Yo voy a comprar. Aquí no entra nadie con bandera. Bandera la bandera y el que quiera comprar, a comprar. Y pendientes, Y cuidado. Bueno, la calidad, como pueden ver, está cogido directamente de lo que colgó la gente. Vamos a ver si en unos momentos podemos ver de verdad el vídeo en el cual directamente le amenaza a esta persona y le dice que tiene que cerrar sí o sí. A ver si conseguimos el vídeo de verdad y no este que era otro de los pasajes. Daniel, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa cuando tú empiezas a saltarte las normas que defienden que una persona trabaje y tenga derecho a su jornada laboral en una determinada empresa privada? Cuando dices que te puedes saltar las normas, sean las que sean, porque tú las consideras injustas. Cuando dices que los contratos no tienen validez, ¿qué repercusión tiene eso? Bueno, es que una de las cosas que a mí me parece que nos olvidamos es que las palabras tienen un impacto. Las palabras tienen un impacto y hay una cosa que se llama inversión financiera directa, que es esencial en este país, que obviamente decide, pues no tiene por qué invertir en este país y simplemente se va, ¿no? Este tipo de acciones que vemos las hemos visto en Venezuela, por ejemplo. En Venezuela se han nacionalizado 1.500 empresas, de las que más del 90% o están en quiebra o no producen. Lo que nos olvidamos es del efecto absolutamente brutal que tiene el tomarse este tipo de mensajes a la ligera, el decir cosas como no vamos a cumplir las leyes que no queramos, o como dijo el ministro de Economía argentino, que el concepto de seguridad jurídica es un concepto para los americanos y que no es importante, ¿no? Pues eso, claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quiénes son los que invierten en el mundo? Los que invierten en el mundo, los mayores inversores del mundo, son inversores que lo que están buscando es una combinación de seguridad, de rentabilidad y de largo plazo. Si lo que queremos es precisamente inversión a largo plazo, salarios que aumenten y que se contrate a tiempo fijo, lo que no podemos ponerle encima de la mesa a todo el mundo es que los vaivenes legislativos y normativos van a venir en base a lo que decida una persona en el momento en el que le apetezca. Eso no puede ser así. Eso no puede ser así en ningún caso. Es que para la mentalidad y el mensaje político de Podemos, que cuelgan apellidos como buitre a fondos, etcétera, etcétera, o sea, que utilizan constantemente un lenguaje deslegitimador y sancionador de cualquier cosa que suene a capital y a inversión, claro. El mero hecho de invertir es malo. Efectivamente. Es malo, entonces es malo porque buscas una rentabilidad. Lo que buscas es el lucro, que es una palabra ya que suena muy mal, el lucro, y son los ricos los que invierten y entonces todo tiene que ser social y mediante votación, etcétera. Claro, lo que no explican nunca es lo que tú haces aquí, yo te lo agradezco mucho. Esto es la medida demagógica y populista. ¿Y el día siguiente qué pasa? ¿Qué pasa en Ecuador? ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué pasa en Grecia? ¿Qué pasa en China? Que es el modelo de país comunista
política por excelencia, que no está pasando un momento muy bollante, precisamente. Pensamos que la deuda es un derecho. Y eso es un gravísimo error. Y sobre todo que siempre va a haber alguien que te preste más barato, aunque tú le digas que le vas a pisotear y le vas a dar un par de sopapos. Pero sobre todo para mí hay un elemento que yo creo que es esencial. Cuando tú planteas ese tipo de demonizaciones del inversor, siempre se olvidan de que más del 80% de los fondos que invierten en el mundo son fondos soberanos de países. Son fondos soberanos de países que cuando les pones encima de la mesa que no vas a pagar tus bonos, que sobre todo donde invierten es en bonos soberanos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que viene todo un efecto dominó de no invertir en muchísimas más cosas. Si tú mañana vas con toda tu alegría siempre decían, me acuerdo hubo una época en la que en Estados Unidos algún loco dijo, no paguemos la deuda porque la tienen todos los chinos. Claro, detrás de eso, primero no era cierto el número, pero por otro lado, detrás de eso viene todo lo que no invierten y todo el efecto dominó que genera dentro de tu propia economía. Los estados que se mantienen con un cierto endeudamiento y que mantienen tipos de interés bajo, ¿por qué es? Porque tienen una enorme, tienen como punto central de su política la confianza inversora. Déjame que veamos ahora sí el vídeo en el cual Sánchez Gordillo le amenaza directamente a esta persona por pretender trabajar. Si cerráis no venía a abrir por la tarde. Sí, no, sí, entiendo que usted tiene su derecho y que en mi caso derecho a trabajar, pero sí, la señalada que me dice, lo entiendo perfectamente, en directo la cosa. Vale, claro, usted tiene su derecho y nosotros. Vale, tú vas a hacer. ¿Vas tu palabra? No, yo no tengo una palabra libre. Esto no es. Yo respeto que tenga yo que venir otra vez. Si no me importa que te pida Guardia Civil ni nada. Sí. Como vengamos y te está abierta, nos entramos dentro. Esté la guardia y no esté la guardia. Vamos a entrar por cualquier sitio. Y además, mañana hay gobernador. Claro, nosotros estamos todos organizados. Como sindicatos. Es decir, si ustedes no nos hacéis caso y ahora cerramos y dentro de media hora tenemos que venir otra vez, mañana, pasado, lo que podemos venir 500 y hacer lo que pensamos hacer. Y es que te tiramos todo lo que hay en una hora de verdad, pero te tiramos todo el suelo y vas a tener que poner aquí a trabajar durante 20 días al año. ¿No has entendido, no? Ya está. Es lo que te quiero decir. Espero que lo entendamos. Un momento. Usted está hablando con el gerente de aquí. Como no es la primera... Ese es el lenguaje. Yo me pregunto, y os pregunto a vosotros, el proyecto estrella que está barajando en estos momentos Podemos es un proyecto educativo, ¿vale? En ese proyecto educativo, Podemos prepara, leo literalmente la noticia, su particular educación para la ciudadanía. Vamos a escuchar las bases de ese proyecto, porque yo no sé si lo que están intentando introducir es este tipo de cultura del yo vengo aquí y mañana o pasado te tiro todo y ya verás tú cómo no vuelves a abrir. No sé si estamos hablando de eso. Bueno, en ese proyecto se habla de que entraría la asignatura en primaria y que se podría ir estirando hasta la educación universitaria. O sea, yo no sé qué tipo de educación es esta en la que tú vas metiendo, y además ellos aluden directamente a la palabra politización, y la metes incluso en la educación universitaria. Y si alguien estudia medicina, también lo politizan. Y si alguien estudia arquitectura, también lo politizan. Entre edificio y edificio también lo politizan. Medicina ciudadana. Pues también en medicina, no sé, debe ser medicina ciudadana, debe ser. Las Marías que se llamaban antes. Dejadme que escuchemos lo que hemos preparado precisamente con las bases de lo que quieren meter en eso que entraría para todos los niños y hasta que dejen de ser niños por completo. La asignatura debe impartirse desde el inicio de la primaria y toda la secundaria. Después se irá adaptando para aplicarla en bachillerato e incluso en la etapa universitaria. Agrupará diferentes temas que promuevan el pensamiento crítico, el civismo, el altruismo y las inteligencias intrapersonal e interpersonal. Tendrá el mismo peso troncal que otras asignaturas clave como matemáticas, lengua o inglés. Se busca la cimentación ética y la politización, entendida como la creación de una conciencia política en el sentido en el que el alumno comprenda y asuma la importancia de la participación en los procesos democráticos. Hablan de politización abiertamente. Hemos tenido, además ya has puesto aquí algún vídeo, yo creo, de qué es lo que entienden
estos chicos de Podemos por ciertos ejercicios educativos, ¿no? Cómo tienen su particular visión de lo que es la democracia y la explican en las aulas, eso sí. Sí, lo hemos visto Monedero. Por eso lo hemos visto. Sí. El problema es que es esto, es decir, yo creo que nadie se opone a que en los colegios exista una cierta educación en lo que es nuestro sistema democrático, nuestro Estado de Derecho. Yo creo que es bueno que los niños sepan en qué consiste, en qué país viven y en qué consiste su país. Pero lo que ellos pretenden no es eso, es adoctrinamiento. Y el adoctrinamiento tiene mucho que ver, lo he dicho muchas veces y lo repito, tiene mucho que ver con el totalitarismo. Podemos es un partido totalitario y es un... Sí, no, lo siento, Jordi, y en esto además es que... Podemos es un partido totalitario, no, sí, para mí sí. Para mí sí, es un partido totalitario. Básicamente, déjame terminar, que no termino. Tiene una raíz básicamente totalitaria. ¿Por qué? Porque son comunistas, lo dicen ellos. Y son peor. Son comunistas, son leninistas. Hombre, claro. No es ser totalitario, ser comunista. Íñigo Errejón califica a Podemos y califica todo su pensamiento como nacionalpopulismo. ¿Te suena de algo eso del nacionalpopulismo? A mí me tiene un recuerdo terrorífico, ¿sabes? Pregúntale a los judíos si se acuerdan de lo que era algo parecido al nacionalpopulismo. Pero que no hace falta irse a eso, que el comunismo es totalitario. Nacionalpopulismo. No, lo dice Íñigo Errejón. Nacionalpopulismo es la dictadura que gobierna ahora mismo Venezuela, que es la dictadura de Maduro. Y eso es Podemos. Yo creo que decir que Podemos es un partido totalitario me parece fuera de lugar. Para mí lo es. Es un partido totalitario. Tú puedes opinar lo que quieras, pero no es un partido totalitario porque sus prácticas no son totalitarias. Y sus actitudes y sus manifestaciones es totalitario. Pero si pretenden adoctrinar a los niños desde los 3 años, desde la primaria, ¿eso qué es? A ver, pero incluir en la... Pero vamos a ver. Jordi, un partido que plantea un sistema pedagógico educativo que quiere adoctrinar a los niños desde la primaria. ¿Esto cómo se llama? Esto lo han hecho en la Rusia, en la Unión Soviética, en la Alemania nazi y en la España franquista. Por favor, lo único que dice ahí, yo no sé lo que dice, porque no conozco exactamente a qué se refieren con todo eso. Pero sacar la conclusión de lo que hemos escuchado, incluir que se entiendan los procesos democráticos en las clases, no me parece que sea totalitario. ¿Pero tú crees que a un niño de primaria... Dejad hablar, por favor. Perdóname, Jordi. Si nos ponemos a discutir de eso, no creo que incluir el tema del emprendimiento tal como está planteado por el gobierno en la enseñanza primaria, etcétera. ¿Conciencia política en niños de primaria eso qué es? Eso es adoctrinamiento puro y duro. Conciencia política, bueno, depende de lo que signifique, ¿no? Depende de lo que signifique. Entender los procesos democráticos a mí me parece que no es nada. Y segundo, me gustaría que explicaran qué quieren decir, porque de momento de lo que dicen ahí yo no deduzco ni que sean un partido totalitario, ni quieren adoctrinar a los niños, ni que vayan a ser los nazis del siglo XXI. Bueno, pues dejadme que le escuchemos a Pablo Iglesias cuando a él le preguntaban ¿qué es prioritario? ¿La propaganda o la educación? Atención a cómo respondía. Queremos que nuestro movimiento social esté basado en herramientas de propaganda equivalentes a las de los opresores. En otras palabras, tal vez deberíamos plantearnos si lo que queremos es propaganda o educar. ¿Propaganda o educar? Propaganda sin lugar a dudas. Educar cuando controlemos un ministerio de educación. Propaganda o educar, propaganda sin lugar a dudas. ¿De cuándo es eso? Y añadía. Esto tiene yo creo que un año y medio. Y decía, y educar cuando tengamos el control del ministerio. Claro. Es normal, Daniel, que a niños de primaria y en primaria, y dice literalmente la propuesta, en primaria, en secundaria, y dice, luego lo ampliaríamos, dice, a la etapa incluso a la universitaria. Pues eso no es una propuesta, que, Carlos. A mí no me preocupa tanto la propuesta así como que nada más empezar, lo primero que leo es altruismo. Lo primero, que lo que hay que educar es en el altruismo. No, hay que educar en la responsabilidad. El altruismo existe cuando tienes responsabilidad. Entonces, es que partimos de nuevo de esta especie de ideología del buenismo trincón, que es no solamente me tienes que prestar más, sino que me tienes que dar gratis y además, por supuesto, cuando yo quiera no te pago. Pero además, ¿no es su modelo el nórdico? Pues como en Dinamarca,
como en Dinamarca, educación para el emprendimiento, educación para la responsabilidad sobre el gasto, educación en la que los críos lo que aprenden es a tener su propio negocio, a hacer sus cosas, a tener que son los de todo el programa 2020 de la Unión Europea de educación para el emprendimiento, son los líderes de toda la Unión Europea. No queremos ser como los nórdicos, es que solo queremos ser los nórdicos, bueno, no sé en qué, pero como me decía a mí un amigo finlandés, lo que dicen de Finlandia se parece a Finlandia como a Corea del Norte. Dejadme, ellos hacen hincapié, Federico, Amando, dicen la politización entendida como la creación de una conciencia política en el sentido de que el alumno comprenda y asuma la importancia de la participación en los procesos democráticos. Si vamos a dos de las expresiones, o también aparece la de representación equitativa, y nos vamos a la definición que Podemos hace de sus asambleas ciudadanas, dice que son el ejemplo de representación equitativa, qué casualidad también aparece en los objetivos de esta asignatura que se llama Enseñanza para la Democracia, y la participación en los procesos democráticos. Es decir, han cogido frases literales de las que aparecen en la formación de sus círculos, de sus asambleas, y las han trasladado a lo que aparece en la propuesta suya de educación. Es decir, que quieren llevar el espíritu de sus círculos y de sus asambleas a la educación de niños. Si eso es una propuesta educativa, yo es que esto no veo que sea una propuesta educativa. ¿Os acordáis de lo que significaba FEN? Formación del espíritu nacional. Es decir, esto ya está inventado, claro, y antes se hizo en otros sitios, etcétera. Y como tenemos la experiencia muy reciente de hace no más de 40 años, en el que aquí a la gente se la adoctrinaba también con unos principios teóricamente redactados con fines nobles, pero al final lo que se quería era adoctrinar a las personas. Entonces es peligroso adoctrinar a la gente, es peligroso y es malvado y es perverso, porque la gente tiene que desarrollar su propia conciencia. Yo estoy en contra de adoctrinar, desde luego. Claro, pero es que Pablo Iglesias apuesta por la propaganda, no por la educación. Yo creo en la educación. De educación, no, ahí estaba hablando y le preguntaba. ¿Propaganda o educación? No estaba hablando de educación. Cuando un dirigente político es capaz de decir en un foro, supongo que era universitario, que él opta por la propaganda, lo que me temo inmediatamente después es que nos va a implantar una formación del espíritu nacional acorde a su manera de entender la vida. Pero si eso es inadmisible. Pero si no tienes que, además es que no tienes que romperte la cabeza, no es una cuestión que digas estamos haciendo lucubraciones, si es que es lo que se implementa en Bolivia, en Ecuador, lo ha implementado Correa, es lo que quiere hacer Kirchner en Argentina, que es poner una asignatura nueva de economía, que como la economía va fatal, pues tienes que poner una asignatura nueva que explique por qué va muy bien, si no fuera por culpa de los americanos, ¿no? O algo así. No, pero esto no es una broma. Es que no es una broma. Quiero decirte, el concepto al final es evitar que las personas piensen como individuos. Porque precisamente la conciencia democrática, la participación en los foros, todo eso, como se hace, es desde una sociedad civil fuerte en la que los individuos tengan su propia voz, no se junten en grupitos en los que un líder diga votamos todos y luego, claro, como pasa en Cuba, se hace mucho en los barrios y siempre decide el mismo y su hermano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hombre. Que es verdad. Es verdad, no me dirás, en fin, o me dirás tú resulta que en los países más democráticos y más homologados la gente no se reúne para discutir y para hablar, se reúne para tomar decisiones y para tener posiciones. Pero ¿cuál es las sociedades más anticuadas están llenas de gente que se reúne. Es que es una caricatura absurda, vamos. Pero el pilar fundamental no te lo dicta. Pero el pilar fundamental no te lo dicta. Es que la gente se reúne para debatir. No te lo dictan desde arriba, lo dictas tú desde abajo. Bueno, pues que yo sepa, vamos a ver. Que no se entiende nada, por favor, concluye, Jordi. Sí, quiero decir una cosa, que es que, creo que hay una cosa muy clara. Podemos ha hecho un proceso de constitución como partido bastante democrático si lo comparamos con otros partidos. Por ejemplo, en el Partido Popular, el presidente del partido es el que decide quiénes son los candidatos. No hay ni elecciones, ni hay primarias, ni hay nada. Con lo cual, desde el punto de vista de la homologación democrática... El tema de debate, Jordi, que esto de echar balones ya es muy viejo, las tertulias, balones fuera, balones a la grada. El tema de debate es que van a poner un proyecto de educación, o pretenden ponerlo, yo no conozco el proyecto de educación. Por eso te lo estoy explicando, si me dejas hablar, Jordi. Pretenden poner en marcha un proyecto de educación que va desde los
los niños, desde que entran en el colegio hasta que acaban la universidad, basado, y dicen ellos directamente, en la politización para la participación democrática. Y resulta que la politización para la participación democrática aparece en los estatutos de los círculos de Podemos. Eso es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de esas primarias en las cuales, por cierto, te recuerdo que participó el 15,8% de ese proceso tan democrático. Personas. Tan democrático que participó el 15,8%. Sí, pero claro. Pero es que en los otros no participa Está hablando nadie. Amando, no te llamas Amando, Jordi. Lo de no interrumpir es fundamental en el ejercicio democrático. Esta propuesta que hacen ahora de esta formación política continua, desde luego es típica de un movimiento totalitario. Fijaros que en uno de los cortes que habéis puesto no dicen nuestro partido, sino nuestro movimiento. ¿A qué os suena eso? Es una palabra alemana, naturalmente, que aquí se tradujo por movimiento, pero que era el otro movimiento, ¿no? Es decir, el movimiento totalitario de Hitler, que efectivamente también era un adoctrinamiento desde la escuela hasta la universidad. Es todo coherente. Y esto explica una de las cosas que veíamos antes, esa cosa de la deuda, de que ha de ser aprobada en una asamblea, si se paga o no se paga. ¿Cuál es la concepción que tienen de la sociedad y de la democracia? Una asamblea de la Facul. Esa es la idea. Cualquiera que haya visto una asamblea de la Facul entenderá todo esto. Ellos quieren que la sociedad sea como una asamblea de la Facul. Claro. Y la Facul de política. ¿Y qué es lo que ocurre en una asamblea de la Facul? Juntas a un grupo, uno dice, todos conmigo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los que se acaban hartando no participan. ¿Y qué es lo que pues si en realidad es muy sencillo. La mejor manera de instaurar un sistema en el que lo decida todo una persona o muy pocas es disgregando al máximo todo, porque no se decide nada y al final lo decide todo, pero si es que no hay que romperse, es que es lo que existe en Cuba. Se lo han practicado ya en la Facultad de Política. Entonces lo que quieren es esa práctica, trasladarla a todo el país. Claro, y además vas creando comisarios. No solo en la Facultad de Políticas, lo han hecho en la Universidad Complutense de Madrid, en más de una facultad, en varias facultades, en periodismo también en cierta medida, en sociología, etcétera. O sea, es que lo que quieren hacer en todo el sistema educativo ya lo han hecho en cierta medida en la universidad y en la Universidad de Sevilla, etcétera. Ya lo han probado con los resultados de todos conocidos. Esto les ha producido una proyección y un escaparate y una capacidad de penetración en la sociedad española y de imposición de su mensaje absolutamente falsario en términos históricos y absolutamente totalitario en términos políticos muy peligroso. Es que esto ya lo han hecho y hemos visto todos los resultados y lo han hecho porque se lo hemos consentido, porque les hemos permitido utilizar la cátedra como una plataforma de adoctrinamiento, cosa que en otros países de Europa, Daniel me corregirá si falto a la verdad, no se consienten, no se permiten. Las universidades inglesas o francesas, los profesores no adoctrinan, los profesores enseñan, animan el debate, fomentan el debate, no imponen su ideología totalitaria a los alumnos. Es que esto es inconcebible en cualquier país democrático. Federico, inconcebible. Muy rápido que os voy a dar la última propuesta que han lanzado, que es quitar el wifi en las escuelas. No sé si os lo creeréis o no, pero bueno. Antes Jordi hacía una pregunta así como que ha pasado sin pena ni gloria, pero creo que ponía el acento en lo que realmente es importante. Has preguntado antes que de cuándo era el vídeo. De hecho, hace año y medio. Es verdad que ellos han intentado en los últimos meses hacer un ejercicio de moderación en sus propuestas. Tienen terror a las hemerotecas. Terror. Terror porque durante mucho tiempo han estado diciendo lo que de verdad pensaban. Claro. Son lobos con piel de cordero. Bueno, eso es lo que tú piensas. No, hombre, claro, están modificando su pensamiento político, ¿no? Si no fuera lo que yo pensara, no estaría aquí, me iría a tomarme unas cañas. Estoy aquí diciendo lo que yo pienso, efectivamente. Bravo, Jordi. Se llama democracia. Digo lo que pienso y lo que me da la gana. Sí, me parece muy bien. No me llamarás a mí totalitario, ¿no? No, a ti no. Pero lo que yo pienso es un hecho. Pero es un hecho. Es que ellos le tienen terror a las hemerotecas, porque durante mucho tiempo dijeron cosas de las que ahora no es que se arrepientan, saben que les hacen daño. ¿Sabes lo que quieren ellos no sé si la cámara lo puede ver? Esta es la Constitución que la República Bolivariana reparte entre los niños. Elévala un poco porque tienes la Constitución de la República Bolivariana reparte entre los niños en Venezuela, ¿vale? Sí, a los niños en los colegios le dan una Constitución en la que ¿quién aparece? Maduro, Hugo Chávez, repartiendo, haciendo regalitos con los niños,
explicándoles que la justicia social es cargarse. Pero, aquí Federico, venía una imagen. Podemos de momento no quiere regalar la Constitución bolivariana a los colegios españoles, ¿no? Pero esto es lo que quieren ellos. Regalar la suya. Sería la bolivariana, no la española. Hacer lo mismo, propaganda y adoctrinamiento de los niños en España. Eso es lo que quieren. Ahora te doy la palabra a Daniel, pero dejadme que expliquemos esta noticia porque yo me he quedado a cuadros cuando la he leído. Pablo Iglesias habla de la hipersensibilidad electromagnética en los niños y pasa a lanzar una propuesta hipersensibilidad electromagnética. Nos está escuchando ya Jorge Alcalde, es el responsable máximo, Jorge Alcalde, perfectamente, el director de la revista Cuo, es uno de los mejores divulgadores científicos que hay y él también se ha quedado básicamente a cuadros, exactamente igual cuando ha ido a hablar de la supuesta enfermedad hipersensibilidad electromagnética. Bueno, pues Pablo Iglesias, en base a esta enfermedad, vamos a dejarlo de momento ahí, ahora nos lo va a contar Jorge, ha planteado la retirada porque dice, en el Parlamento Europeo dice, va la Comisión a tomar medidas para solucionar dicho boicot, dice que hay un boicot de las eléctricas para tapar esta enfermedad. Dice, así como para solucionar la desprotección y vulnerabilidad infantil ante el despliegue de tecnologías inalámbricas en el ámbito educativo, se refiere al wifi. Está pidiendo quitar el wifi en los colegios, dejarle a los niños sin el desarrollo, sin entrada en la sociedad de la información. O sea, la que podría montar. Pero bueno, nos estaba escuchando ya Jorge Alcalde, al cual le quiero preguntar precisamente, Jorge Alcalde, muy buenas noches, si es cierta esta enfermedad. ¿Es verdad que existe esto en lo cual se apoya Pablo Iglesias, la hipersensibilidad electromagnética, para pedir que se retire el wifi de los colegios, Jorge? La hipersensibilidad magnética o electromagnética es una enfermedad real que padecen muchas personas de manera creciente, pero que no tiene curiosamente nada que ver con los campos electromagnéticos. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que existen pacientes que de manera psicosomático, de una manera que tiene más que ver con su estado de ánimo y su salud mental que con la realidad física de las radiaciones, creen padecer síntomas propios de una alergia extrema cuando se ponen en contacto con una fuente de electromagnetismo. Pero todos los informes científicos han demostrado que no hay ninguna conexión, cero conexión, entre cualquier fuente de electromagnética débil, como puede ser el teléfono móvil o las redes y ningún tipo de enfermedad. Jorge, y en base entonces a esta, enfermedad, pero que no tiene nada que ver con lo que está diciendo Pablo Iglesias pide retirar el wifi en las escuelas. ¿Está justificado retirar el wifi en las escuelas, pedirlo en el Parlamento Europeo en base a lo que nos estás contando? Pedir la retirada de las redes inalámbricas en un colegio sería absolutamente irracional, porque no está basado en ningún fundamento científico. Las radiaciones que emiten las redes wifi son no ionizantes, es decir, no tienen capacidad de hacer ningún daño sobre los tejidos. Y esto es sorprendente porque cualquier ley física lo ha demostrado desde hace decenas de años. Y hay que reconocer que también en las filas de Podemos hay físicos eminentes que deberían haber alertado de que pedir la retirada de las wifis en los colegios o en cualquier lugar, pero más en los colegios donde son utilísimas para la educación, es un sinsentido científico. Pues muchísimas gracias, Jorge. Bueno, una de las personas que es un experto científico es Echenique. No nos cabía duda, ¿no? Entonces, bueno, ha pedido, en base a esto, pide Pablo Iglesias la retirada del wifi en los colegios. Pero ¿sabes lo que hay detrás de esto? Porque el wifi y el ordenador y todo esto implica libertad. Lo que les molesta es que el niño empiece a ejercer su libertad decidiendo, informándose y comunicándose. Eso es lo que les molesta. Daniel. Fíjate que, por ejemplo, de nuevo, cuando hablamos de los países nórdicos en los que nos fijamos solamente para gastar, nunca nos fijamos para la libertad individual, lo que se potencia precisamente es que los niños desde temprana edad tengan el mayor acceso posible a toda la información para que la información que recibe en la clase sea solamente un apoyo, no sea la verdad única, ¿no? Sino que se informe, que analice, que busque por otras fuentes, etcétera. En Noruega, en cualquiera de los países. Yo creo que eso, en cualquier caso es que intentar ponerle puertas al campo es algo que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? No tiene ningún tipo de sentido. No sé, el otro día leía lo que se gasta el gobierno de Cuba intentando parar los accesos a wifi de fuera de los hoteles, que se ponen los blogueros fuera de los hoteles, pinchan en la bus, y que se gastaba más dinero en
intentar evitar que pudiesen utilizar la red de los hoteles que en educar a la gente para que utilice toda la información que sea necesaria. Dani, una pregunta así retórica. ¿Ves alguna similitud entre los países que toman como modelo económico y los países que toman como modelo para que no tengas acceso a wifi? Es que yo no he visto jamás un solo país nórdico, un solo de los países que estamos... No, me refiero a los que toman como modelo económico de verdad, no a los que dicen que toman como modelo económico. Bueno. Ahora... creo que ha sido hoy o ayer, Maduro estaba reduciendo el acceso a Internet en Venezuela para que no se pusiese en marcha la información que se estaba sacando sobre lo que está ocurriendo con Colombia, que ya tampoco es que tampoco está expulsando a los ciudadanos, sino que los está repatriando. La perversión del lenguaje también es muy entretenida. No, a mí me parece que en cualquier caso... Es otro ejemplo. Bueno, Corea del Norte es otro ejemplo maravilloso de un país que tiene a una enorme parte de su población haciendo los dibujos animados que nosotros vemos en las televisiones. Se hacen muchísimos en Corea del Norte, pero no les permite verlos ni les permite difundirlos, ¿no? Bueno, nos vamos a ir un momentín a publicidad, volvemos enseguida. Bueno, pues déjenme que les dé el resultado de la pregunta que hayamos lanzado. ¿Se ha hecho la vista gorda en España con la corrupción catalana? Y han dicho ustedes que sí, en un 65,3%, un 34,7% aseguran que no. Les vamos a dejar un vídeo. El otro día emitimos nosotros en el programa un vídeo en el cual Geroa Bai, uno de los partidos a los cuales se aludía dentro del texto de ese vídeo, está ejerciendo y nos ha enviado una nota para ejercer su derecho a rectificación. Les vamos a dejar con el vídeo. Atención. En relación a la información difundida por Al Día El Debate, vídeo editado en el programa del pasado 24 de agosto, Geroa Bai, en el ejercicio del derecho de rectificación, desea hacer constar: Geroa Bai es una coalición de partidos, constituida en septiembre de 2011, integrada por las formaciones políticas EAJ-PNV y Atarrabia Taldea, así como por la asociación Zabaltzen. Desde su fundación y acogiendo el compromiso en la defensa de los derechos humanos, civiles y políticos de todas las personas, Geroa Bai siempre ha rechazado y condenado, sin ningún tipo de paliativo, la actividad terrorista de la banda ETA, negándole cualquier cobertura o justificación ética o política. En consecuencia, es absolutamente falso que Geroa Bai sea una coalición que pueda ser tachada de proetarra, afirmación contraria al canon de información veraz y contrastada exigible, según la Constitución española, al derecho de información.